Buenos días. A nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del licenciado Joaquín Narro Lobo, secretario técnico, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea en tiempo real del actual ciclo de ejercicio 2015. Agradecimiento, aprovecho para agradecer de manera respetuosa al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a la profesora Silvia Luna, presidenta del Comité Nacional de Vinculación Social del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por todas las facilidades otorgadas para la realización de este importante ciclo de actividades que tiene como objetivo la educación y formación en materia de derechos humanos. Enviamos un respetuoso saludo a las 38 secciones sindicales que nos atienden en 26 entidades federativas en todo el país. También agradecemos a los docentes y padres de familia que nos acompañan en esta mañana de las secciones sindicales 9, 10 y 19. Al público que nos sigue a través de esta transmisión, los invitamos a realizar sus preguntas e inquietudes por medio del sistema, mismas a las que daremos respuesta al final de la conferencia. A continuación, daremos inicio a la conferencia con el tema de mediación y creación de ambiente libre de violencia. Y pues bueno, buenos días nuevamente a todos y todas los presentes el día de hoy. El objetivo en esta mañana es que ustedes, ¿sí?, los presentes, conozcan la mediación como una herramienta, como una alternativa para poder solucionar conflictos de manera pacífica en el aula. Pero sobre todo que nosotros logremos un ambiente de respeto por los derechos humanos en la escuela en general, ¿sí? Y pues precisamente esto va a tener como consecuencia que exista un ambiente libre de violencia. Como objetivos específicos, pues bueno, reflexionar sobre la importancia que tiene hablar de derechos humanos en el aula, conocer el concepto de conflicto en un sentido positivo y los medios por los cuales se resuelven estos, ¿sí?, sin violencia, mediante el diálogo, identificar la importancia que tiene la mediación escolar como recurso necesario en la mejora de la convivencia escolar, conocer la importancia de la educación para la paz en el aula y fomentar el respeto por los derechos humanos, ¿sí? Vamos a iniciar pues viendo por qué es importante hablar de derechos humanos en el ámbito escolar. Después vamos a continuar con los conceptos generales de resolución de conflictos, ¿sí?, mediación escolar como estrategia para la resolución de conflictos, y al finalizar pues vamos a hablar sobre la importancia que tiene la educación para la paz, para poder fomentar este ambiente libre de violencia. Me gustaría iniciar pues bueno con esta frase que nos da Nelson Mandela. Y esta frase pues nos dice mucho, y ahorita les voy a decir por qué me gusta iniciar con ella. Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario, ¿sí? ¿Qué nos dice esta pequeña frase? Pues bueno, nos habla precisamente de que los seres humanos somos buenos por naturaleza, somos sensibles por naturaleza, y que en la actualidad nosotros hemos aprendido, ¿sí?, a ser violentos. Aún y cuando la familia sigue siendo el primer medio en el que nosotros nos desenvolvemos, el primer medio en el que nosotros estamos aprendiendo, también es cierto que ya no solamente es la familia. Estamos aprendiendo del contexto en el cual nosotros vivimos en la actualidad, estamos aprendiendo de la sociedad, de los medios de comunicación, estamos aprendiendo de las instituciones, de la propia escuela, ¿sí? Y esto quiere decir entonces que algo está sucediendo en todos estos ámbitos. ¿Por qué para nuestros jóvenes, para nuestros niños es tan fácil generar violencia? Y el día de hoy, si bien es cierto que vamos a hablar acerca de la mediación para poder solucionar conflictos de manera pacífica, también es cierto que vamos a hablar de hasta qué punto cada uno de nosotros ha sido responsable de toda esta violencia que vivimos en la actualidad, hablando específicamente de la violencia escolar. ¿A qué me refiero? Pues bueno, es muy fácil, ¿sí?, hoy día en la actualidad, pues echarnos la bolita acerca de quién tiene la culpa de la violencia escolar que se vive en las escuelas. Le echamos la bolita a los padres de familia, los padres de familia le echan la bolita a los docentes, a las autoridades, a los propios alumnos, ¿no? Todos estamos echándonos la culpa, señalándonos. Pero la realidad es que ninguno de estos actores, ¿sí?, ha mirado desde su punto, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que también me hace parte de esto? ¿Sí? ¿Por qué soy parte de esto? Es muy fácil señalar y echarle la culpa a los demás,
pero es muy complicado, ¿sí?, mirar qué estoy haciendo yo para que exista el respeto pleno por los derechos humanos. Si bien es cierto que las niñas y los niños están aprendiendo en la familia, están aprendiendo en la escuela, también es cierto que aprenden diariamente ¿de quién? De los adultos. Y no solamente están aprendiendo de papá, mamá, están aprendiendo también de sus maestros, ¿sí?, de las autoridades educativas. Cuando nosotros vamos a las primarias, ¿sí?, y les preguntamos a los niños qué quieren ser de grandes, ellos hacen mucha referencia a que quieren ser maestro o maestra, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un especial aprecio por sus maestros y porque los quieren seguir, quieren ser como ellos. Y entonces esto significa que ellos están poniendo especial atención a lo que hacemos como docentes cotidianamente. Por eso es tan importante que nosotros a partir de hoy nos demos cuenta de qué acciones llevamos a cabo cotidianamente y que están generando violencia. Y lo hacemos de una manera tan natural que a veces ya ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en el contexto que vivimos en la actualidad, nos ha dicho que como seres humanos nos estamos volviendo individualistas, ¿no? Insensibles. ¿Qué significa eso? Que mientras mi familia y yo estemos bien, los demás no me importa, ¿sí? Si miro que le están haciendo algo a una persona, que la están asaltando, ¿sí?, que está sucediendo algo, no me meto porque no me quiero meter en problemas, ¿sí? Claro que también tienen que ver otras situaciones, como por ejemplo el miedo, ¿sí? Pero esto ha generado que nos volvamos individualistas, insensibles, ¿sí? No me importa lo que sienta la otra persona. Por ejemplo, a veces, como lo llevamos a cabo tan naturalmente, ni siquiera nos damos cuenta que estamos afectando los derechos humanos de otras personas. Por ejemplo, el semáforo. Cuando el semáforo se pone en ámbar, ¿qué significa? Que tenemos que desacelerar porque viene un alto, precaución. Eso es lo que significa. ¿Qué es lo que hacemos? Aceleramos, ¿no? Porque a mí el alto no me va a tocar. Y la realidad es que no me pongo, ¿verdad?, a reflexionar, a pensar en que la persona que también está esperando de este lado tiene el mismo derecho que yo a transitar. Pero primero estoy yo, ¿sí? Y lo hago, ¿sí? Y así como estas acciones que llevamos a cabo cotidianamente, pues también en el aula lo hacemos. En el aula, en todos los salones tenemos un reglamento, ¿cierto o no? ¿Sí? Y este reglamento, que me ha tocado leer muchísimas veces, una parte de este reglamento dice que tenemos que llegar puntuales, ¿no? Pero resulta que el maestro o la maestra siempre llega tarde, o no siempre, ¿verdad? Pero sí llega tarde. ¿Quién es la primera persona que tiene que respetar este reglamento? La autoridad, ¿sí? En el reglamento dice que está prohibido comer en el aula, pero pues resulta que se me hizo tarde, resulta que pues tuve que trabajar, ya no me dio tiempo de tomar mis alimentos, y entonces entran los niños del recreo, ¿y qué estoy haciendo? Comiendo, ¿no? Si los alumnos y las alumnas miran que soy yo quien precisamente es la autoridad en ese espacio, ¿sí?, y que es la primera persona que no está respetando este reglamento, ¿ellos lo van a respetar? Pues tampoco, ¿no? Pues si él no lo hace, ella no lo hace, porque yo lo tengo que hacer, ¿sí? Y es entonces que nosotros estamos faltando a un principio muy importante que tiene que ver con nuestras acciones diarias, que se llama congruencia, fíjense, ¿no? El decir con el hacer, ¿sí? La mayoría de nosotros sí exigimos, pero no hacemos. En el nivel medio superior, se supone, ¿verdad?, que el teléfono celular los alumnos no lo pueden sacar, ¿sí?, porque hay normas que deben respetarse y deben poner atención. Pues entonces, ¿cómo les vamos a exigir a los alumnos que guarden su celular si la autoridad está hasta atrás, ¿verdad?, con su celular, ¿sí?, mandando mensajes, contestando llamadas, no sabemos qué es lo que está haciendo, pero está con el celular afuera. ¿Con qué autoridad, no, los que estamos enfrente, podríamos decirle, guarda tu celular, si se supone que la autoridad, ¿verdad?, que le pertenece a ese plantel, no lo está haciendo, ¿sí? En una ocasión, fíjense, me toca ver cómo es que estábamos con un grupo de quinto y sexto de primaria, y entonces estaban los niños sentados, era un auditorio grande y estaban sentados, y entonces las docentes estaban a la orilla del auditorio y estaban platicando, ¿no? Pero encantadas en la plática, ¿sí?
Yo di mi conferencia, estaba dándola, hablando con los niños, hablando sobre sus derechos y responsabilidades, y de repente un pequeñito atrás empezó a platicar con su compañero de al lado. Y la maestra, ¿sí?, inmediatamente se voltea y le dice, ¿no?, un nombre, Diego, guarda silencio, vete para acá, párate, ¿no? Pues lo paró a su lado, porque estaba hablando, ¿sí? Y entonces dije, a ver, ¿y cómo puede exigir que sus alumnos pongan atención si ella no está haciendo lo mismo? Y son acciones que llevamos a cabo cotidianamente, ¿sí? Y a veces lo hacemos de una manera tan natural, como les decía, que ni nos damos cuenta de qué manera estamos afectando, ¿sí?, los derechos humanos de los demás, ¿sí? El derecho humano a la educación, pero sobre todo enseñarles a los pequeñitos, ¿sí?, a las niñas y a los niños, que así como tienen derechos, también tienen responsabilidades. Pero si yo como adulto no soy responsable, entonces ¿cómo exijo? ¿Cómo le digo que tiene que hacer esto, tiene que cumplir con esto, con el otro, si yo no lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, como docente, yo tengo un papel fundamental en el aula, ¿sí? Y esto genera que entonces miremos en qué lugar estamos parados. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para que nuestras alumnas y alumnos aprendan también a resolver sus conflictos de manera pacífica? Fíjense, la educación en el aula, ¿no? Aquí nos dice que en la escuela a veces difícilmente se respetan los derechos humanos de las personas. Y no solamente estamos hablando de las alumnas y alumnos, estamos hablando también de los docentes, estamos hablando también de los administrativos, de las autoridades, estamos hablando de los padres de familia. Si bien es cierto que la educación, ¿sí?, nos dice en diferentes instrumentos, tanto internacionales como legislación nacional, que debe de fomentar el respeto por los derechos humanos. Fíjense, hay un documento muy importante y aquí viene otra parte también. ¿Cómo es posible que nosotros podamos exigir el respeto por nuestros derechos humanos si a veces ni siquiera los conocemos? A veces ni siquiera sabemos qué son los derechos humanos. Entonces, ¿cómo vamos a exigir ese respeto? Hay un documento que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos y que este documento, ¿sí?, nos habla acerca de 30 derechos humanos. Es el documento más aceptado a nivel universal y es el documento en el cual nuestra Constitución está basado, ¿sí? Y en esta Constitución, en esta Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26, ¿sí?, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 29, en la Constitución, en el artículo 3 y en la legislación, ¿verdad?, en la Ley General de Educación, en el artículo 7, nos habla de cómo debe ser la educación. Y nos dice que la educación debe fomentar el respeto a la patria, debe fomentar el respeto a la familia, debe fomentar el respeto a las autoridades, ¿sí?, a nuestro país, debe de fomentar el respeto al medio ambiente, la justicia, la tolerancia, la paz. Ese es el objetivo que tiene la educación, ¿sí?, en cuanto a derechos humanos. Pero a ver, cuando nosotros hacemos una pregunta muy sencilla que es, ¿qué es tolerar? ¿Qué es tolerancia? La mayor parte de las veces la respuesta es aguantar y soportar. ¿Eso es tolerancia? No. Pues no, ¿verdad? Pero fíjense cómo nuestros jóvenes tienen esta idea de que tolerancia es que te tengo que aguantar y te tengo que soportar, porque eso es tolerar. A lo mejor yo le pido a mis alumnos que me traigan en una cartulina el concepto de tolerancia, ¿sí? Y ya ellos se esmeran, hasta me hacen un dibujito de qué es tolerancia, al otro día llegan, traen su cartel precioso, se los calificamos, le sacamos 10 y los ponemos, ¿verdad?, en toda el aula, la escuela, el plantel. Los pegamos en diferentes lugares. ¿Y ya por eso ya aprendieron qué es tolerancia? Pues no. Ahora viene la otra parte que nos está faltando con todos los derechos humanos y que es ponerlos en práctica, ¿sí? Tolerar es la capacidad que cada ser humano tiene para aceptar que somos diferentes, ¿sí? Que no debemos tolerar todo, no debo tolerar cuando una persona está sobrepasando los límites de los derechos humanos, que es el derecho humano de la otra persona. Eso no es algo que deba tolerar, ¿sí? Pero sí es cierto que en la práctica nosotros debemos aprender a ser tolerantes. ¿Cómo le exijo a mis alumnos que no existan apodos en el aula si en mi plantel como maestros hay o no hay apodos?
Pues sí los hay, ¿no? Fíjense, en una ocasión unos maestros, bien seguros, ellos me decían, no, en este plantel no hay apodos, ¿verdad, compañeros? Y todos se quedaban callados, ¿no? Compañeros, ¿verdad que no hay? Y todos empezaban a reír. Le digo, bueno, es que una cosa es que no sepas cómo te dicen, ¿no? Y otra cosa es que no existan los apodos, ¿no? Entonces, a veces nosotros mismos, como adultos, como autoridades, nos andamos poniendo apodos, ¿no? Nosotros mismos descalificamos nuestro trabajo frente a los alumnos. Ah, es que el maestro no sabe. Ah, es que eso no es cierto, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo nosotros mismos estamos perdiendo la autoridad frente a los alumnos. Si ellos miran que nuestra relación es así, como autoridades, entonces la relación de ellos pues va a ser igual o peor, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros pues también nos informemos al respecto de qué son los derechos humanos, ¿no? ¿Para qué me sirven? Porque eso es algo bien importante. La mayoría de nosotros tenemos desconocimiento por este tema y entonces difícilmente sabemos en qué momento estamos ejerciendo nuestros derechos humanos, pero sobre todo en qué momento otra persona está violentando estos derechos humanos, los está vulnerando, ¿sí? ¿Qué son los derechos humanos entonces? Pues bueno, los derechos humanos son prerrogativas, ¿sí? Son libertades que nos corresponden a todas y a todos de manera natural. Por el simple hecho de ser seres humanos los tenemos. Esto significa que estos derechos humanos están en nuestra Constitución, están en nuestra legislación, pero que además son derechos humanos que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos como tal, para poder, le digo a los niños, ser felices. Luego, cuando les preguntamos a los niños, a ver, ¿ustedes qué necesitan para ser felices? Para poder darles un concepto de derechos humanos, ¿no? Y entonces los niños me empiezan a decir, no, pues jugar, no, pues tener a una mamá y un papá, tener una casa. Y una vez un niño me decía, que no me manden, eso me haría muy feliz, que no me mandaran. Le digo, perfecto, le digo, eso me encanta tu respuesta, pero entonces, para que no te manden, haz las cosas sin que te lo tengan que decir, ¿no? Y me dice, no, pues sí, sí es cierto. Digo, pues sí, y vas a ver que si tú llegas a tu casa, acomodas tu uniforme, haces la tarea, comes, ¿sí? Levantas tus cosas, nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y entonces se va a cumplir lo que tú quieres. Pues entonces lo voy a hacer. Me dice, pues entonces hazlo. Y ya después, luego, si nos vemos otra vez, ya me cuentas cómo te fue. Y me dice, no, pues sí, sí lo voy a hacer. Porque le encantó la idea de que no lo mandaran, ¿sí? En este mismo sentido, en el momento en el que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que le corresponda, ¿sí? Entonces en ese momento seguramente las cosas van a ser diferentes. Asumir la responsabilidad que me toca como papá, como mamá, la responsabilidad que me toca como docente, ¿sí? Como alumno, como alumna. Eso es parte fundamental para que las cosas pues cambien, tengan un giro diferente. Hay un primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Que nos habla precisamente de esto. Este primer artículo nos dice que todos los seres humanos nacemos iguales, libres, en dignidad y derechos. Y nos habla de algo bien importante que nos dice que estamos dotados de razón y estamos dotados de conciencia. Y precisamente por eso debemos comportarnos fraternalmente el uno con el otro. ¿Pero a qué se refiere fraternalmente? Pues no se refiere a que estemos abrazados, ¿sí? ¿Verdad? Ni que todo el tiempo nos estemos diciendo que te quiero, que te amo, ¿sí? Sencillamente se trata de respetar los derechos humanos de los demás, ¿sí? Aprender que los derechos humanos tienen límites. El hecho de que yo tenga el derecho a divertirme no significa que lo pueda hacer como yo quiera, no. Mientras yo no afecte el derecho humano del otro a divertirse, entonces yo estoy ejerciendo mi derecho. Pero cuando estoy afectando el derecho humano de los demás, cuando yo me divierto, entonces hay un problema, ¿sí? Estoy sobrepasando los límites de esos derechos. Pero también aquí, fíjense, aun y cuando nos dice que debemos respetar los derechos humanos de los demás, ¿sí? Pues entonces hay algo que es inherente también al ser humano, que se llaman conflictos, ¿sí? Los seres humanos todo el tiempo vamos a estar expuestos a conflictos. Desafortunadamente, a los seres humanos, ¿sí? A la mayoría de nosotros no nos han enseñado a resolver nuestros conflictos de manera pacífica, ¿no? Es decir, llega el niño a la casa y le dice, mamá, es que hay un niño en la escuela que me está molestando. ¿Ya le dijiste a la maestra? Ya. ¿Y qué te dijo? No, pues es que no me dijo nada. Pues defiéndete, ¿no? Al otro día va a llegar el niño
¿sí?, a la escuela, y cuando le vuelvan a molestar, ¿cómo se va a defender? Le va a decir a su compañero, oye, compañero, me gustaría platicar contigo acerca del problema, porque no me gusta que me llames así, o no me gusta que me ofendas de tal manera. ¿Eso es lo que, así se va a dirigir? Pues no, ¿sí? Si le dice algo, inmediatamente va a generar agresión física, lo va a empujar, ¿sí?, va a ocupar alguna manera para defenderse, porque lo único que le dijeron es, defiéndete. Y entonces, en la manera que él sabe, porque precisamente hemos aprendido a defendernos mediante la violencia por lo que estamos expuestos, ¿sí? Vemos cómo es que se pelean en la calle, ¿no? Si ya se le mete un carro al otro, ya le toca el claxon, ¿verdad? O si no, hasta que lo alcance y le diga sus cosas, o si no, se baja a golpearlo, ajá. O lo vemos en la televisión también, con los programas a los que ellos están expuestos, los videojuegos también, ¿sí? Ahora veo cómo los niños tienen infinidad de juegos en la tablet, ¿sí?, a los cuales ellos están expuestos, y que además, fíjense que hay estudios que dicen que cuando un ser humano está expuesto a imágenes, música, programas, videojuegos violentos, va perdiendo sensibilidad, ¿sí? Y eso es lo que está pasando con nuestros niños. Pero también viene otra parte bien importante. Están los niños de 3 o 4 años, ¿verdad?, que quieren jugar, y llega papá, llega mamá, vamos a jugar, mamá, vamos a jugar, papá, vamos a correr, vamos a... Ay, mira, te bajé unos juegos en el celular, ¿sí? Ay, siéntate a jugar, ¿sí? O, ay, mira, te compré una tablet. Hay niños de 3 años que ya tienen tablet, ¿sí? Y ellos saben manejar mucho mejor las tecnologías que nosotros, ¿sí? Fíjense, porque les damos la facilidad para acceder a los celulares, ¿sí?, porque les damos la facilidad para acceder a las computadoras, a las tablets. Y es ahí entonces donde ellos están aprendiendo. Pero también está sucediendo otra cosa bien importante. Ya no se relacionan con los demás. A ver, ¿ustedes recuerdan cuando estaban todavía en la escuela, en la primaria, en la secundaria, ¿sí? ¿Qué hacíamos después de la escuela? ¿A dónde íbamos? A jugar a la calle, ¿no? Llegábamos a casa, ¿sí?, hacíamos la tarea, comíamos y después nos íbamos a jugar a la calle. ¿Y con quién jugábamos? Con los vecinos, con los niños, y nos la podíamos pasar ahí toda la tarde, ¿sí? Pero ahora las cosas son diferentes, y claro que se debe precisamente, pues, a esta violencia estructural que existe, ¿sí? Antes mamá tenía el tiempo de salir con nosotros, ahora a lo mejor tiene que trabajar, ¿sí? La violencia que vivimos en la actualidad, ¿sí? Pero eso no significa que no podamos darles ese tiempo, ¿sí?, a los niños. Ahora los niños llegan de la escuela, ¿sí?, hacen la tarea, comen y se van ¿a dónde? A la computadora, ¿no? Y ahí se la pasan en la computadora, viendo quién sabe qué cosas, ¿sí? Porque a veces tampoco nosotros tenemos esa facilidad para mirar qué ven. Pero no solamente eso, también están expuestos a muchísimas situaciones de riesgo. Hay niños de 4º año que ya tienen Face, ¿sí? Hay niños que ya tienen conversaciones con personas que ni siquiera conocen, ¿sí? Y tiene que ver también con por parte de la familia, esta permisividad que tenemos hacia ellos, ¿no? Que tenemos que trabajar, que tenemos que descansar, y les permitimos mirar este tipo de cosas, y a veces ni siquiera sabemos qué están viendo. Por eso la importancia, ¿verdad?, de que nosotros estemos más al pendiente de ellos. Pero no solamente eso, nosotros podemos atraer como docentes su atención haciendo conversación sobre estos temas que ellos tienen específicamente en este contexto actual presentes, ¿sí? Las caricaturas que hay en la televisión, hacerles plática acerca de las caricaturas, pero no solamente eso, ¿qué piensan ellos de esas acciones que hay, ¿no? O qué piensan ellos acerca de los videojuegos, ¿sí? Aquí también pasa algo bien importante, y les voy a sugerir una dinámica que utilizamos muchas veces, porque a veces nuestros alumnos, como llegan y se sientan por número de lista, ¿sí?, a veces difícilmente tienen la oportunidad de convivir con los demás, y es entonces que ellos van haciendo grupos, ¿no? Todo el año solamente se van a juntar con los que tenían aquí alrededor en sus filas. Esta dinámica se llama el tesoro humano, y es una dinámica muy interesante porque es una hojita en la cual las preguntas se pueden ir adaptando dependiendo de las necesidades del grupo. Y por ejemplo, a ver, les dice, busca a 3 personas que les guste, no sé, el básquetbol, ¿no?
y tienen que buscar entre todo su grupo a esas personas que les guste el básquetbol y ponen sus nombres. Busca a 3 personas que les guste ver programas sobre peces o sobre animalitos. Y ahí se ponen a buscar, a ver, a ti te gusta, a ti te gusta. Y entonces se van dando cuenta, ¿sí?, que muchísimas veces tenían muchas cosas en común con todos los alumnos que tenían de este lado, pero que jamás se habían dado la oportunidad de conocer, ¿sí? Y es entonces que ellos van iniciando amistades nuevas, sin necesidad de enfrascarse en el único grupo que tenían de este lado. Y hay muchísimas otras preguntas para ellos, de acuerdo, ¿sí?, a sus necesidades. A veces también como adultos nosotros lo hacemos, ¿no? Estamos en un diplomado, estamos en cualquier conferencia que va a durar algunos días y siempre llego y me siento en el mismo lugar, ¿sí? Y si ya llegué y pues ya me lo gandaron, pues ya me fui a sentar allá atrás, ¿no? Pero a veces también nosotros nos limitamos a conocer a todas las personas que hay en ese espacio, ¿sí? Entonces, es algo que también nosotros hacemos cotidianamente. Entonces, esta dinámica pues les puede servir muchísimo. Si gustan, pues con todo gusto yo se los envío sin ningún problema. Entonces, vamos a ver que todas estas diferencias, ¿verdad?, que nuestras alumnas y alumnos tienen, pues nos va a llevar a que existan conflictos, y no solamente con ellos, sino también como docentes, como autoridades, como padres de familia. Les decía que los conflictos son inherentes al ser humano, ¿sí? Pero los seres humanos no hemos aprendido a resolverlos de manera pacífica. Los seres humanos resolvemos estos conflictos de manera agresiva, de manera violenta, ¿sí? Pero también existe una parte bien importante en el conflicto. El conflicto jamás va a desaparecer. Eso es algo que también nosotros debemos conocer. El conflicto se va a transformar y el conflicto me tiene que dejar un aprendizaje, ¿sí?, en la manera en cómo lo resuelvo, ¿sí?, pero también lo que voy a aprender para que este conflicto ya no se vuelva a dar. Entonces, al final, cuando nosotros hablamos de conflicto, pues siempre lo hemos visto como algo negativo, ¿sí? Combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada y de difícil salida, ¿sí? Momento en que la batalla es más dura y violenta. Eso es lo que hemos entendido por conflicto. Pero el conflicto en un sentido positivo, ¿sí?, nos tiene que dejar un aprendizaje, en un sentido positivo. ¿Y qué implica en un sentido positivo? Implica que debemos aprender a resolverlo mediante muchos mecanismos que existen. Uno de estos mecanismos es el diálogo, ¿sí?, aprender a escuchar a la otra persona. Pero a veces la mayoría de nosotros pensamos que tenemos la verdad absoluta, ¿sí?, y que yo tengo la razón. Y mientras nosotros tengamos esta idea de yo siempre tengo la razón, entonces seguramente jamás vamos a resolver ningún problema, ningún conflicto. Por lo tanto, el diálogo es parte fundamental. El saber escuchar, ¿sí?, el saber también expresarte, expresar qué es lo que tú estás sintiendo, porque muchas veces a lo mejor la manera como yo lo expreso no es la manera como lo entiende la otra persona, ¿sí? El diálogo también te va a permitir el que la otra persona te diga qué fue lo que entendió de lo que tú dijiste. ¿Para qué? Para que no haya malos entendidos. Por eso es tan importante que nosotros, ¿sí?, aprendamos a ver el diálogo como algo positivo. Es un hecho natural y permanente en el ser humano, ¿sí? No es algo que va a desaparecer. Los seres humanos estamos expuestos a conflictos todo el tiempo. Situación de objetivos incompatibles. Se discute un derecho, existen demostraciones de violencia y agresividad. No debe verse como negativo, no se soluciona, se transforma en algo positivo, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se tiene que vivir un conflicto en un sentido positivo. La mayoría de nosotros tiene pensamientos diferentes, siente diferente, le gustan cosas diferentes, y eso es la importancia precisamente en cada ser humano. Pero la mayoría de los seres humanos no hemos aprendido que el que yo sea diferente a ustedes, el que ustedes sean diferentes a mí, significa que somos seres humanos únicos e irrepetibles, ¿sí? Significa que no me voy a repetir en ninguna parte del mundo. Es mi esencia de ser humano. Pero la mayoría de nosotros no hemos aprendido esta parte tan importante que significa, ¿sí?, el ser diferentes. Fíjense, tenemos el derecho que es ser iguales, pero ser iguales implica que tenemos los mismos derechos, 30 derechos, pero somos diferentes y eso es precisamente la importancia de cada uno de nosotros, que no nos vamos a repetir en ninguna parte del mundo, ¿sí? Hay algunos niños que me dicen, ay, sí, los gemelos,
¿no? Ah, pues igual y serán igualitos físicamente, ¿no? Pero cada papá, cada mamá, incluso hasta los maestros saben identificar quién es quién. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una esencia diferente y es lo que lo hace especial, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros aprendamos, ¿sí?, que somos diferentes y que eso es precisamente lo que nos hace únicos, es en la medida entonces que vamos a aprender a aceptarnos a todos, tal y como somos. Vamos a ver entonces, ¿sí?, que el conflicto es una oportunidad para aprender, como les decía, es algo propio a las relaciones humanas, es preciso aprender a intervenir en ellos. Si en lugar de evitarlos o luchar contra ellos, se enseña a los jóvenes a abordarlos, podemos convertirlos en una oportunidad para que aprendan a analizarlos y enfrentarlos. Fíjense, aquí dice algo bien importante, evitarlos, y tiene que ver con un concepto de paz negativo, ¿sí? A veces nosotros decimos, ay no, yo no quiero problemas, entonces como no quiero problemas, como quiero la paz, mejor no me llevo con nadie, no le hablo a mis vecinos, no convivo con nadie. Y de esta manera, ¿sí?, y de esta manera nosotros vamos a evitar los conflictos y que al final son conflictos que van a estar presentes, ¿sí? No podemos evitarlos, tenemos que enfrentarlos, ¿sí? Y el concepto de paz negativa, muchos de nosotros lo llevamos a la práctica, es decir, nos aislamos de las personas para no entrar en problemas. Después dice, ¿no?, resolver un conflicto por sí mismos, además de hacerles sentir satisfechos con el acuerdo, les dará más capacidades para resolver otros en el futuro. Aquí es importante también que nosotros retomemos algo que son habilidades para la vida, que son competencias, ¿sí? Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha definido habilidades para la vida, la empatía y el autocuidado, ¿sí? La empatía, sencillamente, como nosotros lo hemos conocido, pues es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y el autocuidado, que implica que como seres humanos tenemos una primera responsabilidad, que somos nosotros. Cuando nosotros éramos pequeños, mamá, papá nos enseñaron algunas habilidades de autocuidado, ¿como cuáles? Pues nos enseñaron a lavarnos los dientes, nos enseñaron a bañarnos, ¿no? Nos enseñaron a peinarnos, ¿sí? Nos enseñaron a cortarnos las uñas, nos enseñaron a vestirnos, a no hablar con extraños. Y son habilidades que interiorizamos y que llevamos a la práctica, ¿sí? Pero después, como seres humanos, olvidamos seguir desarrollando esta habilidad de autocuidado, ¿sí? Y ese jóvenes son considerados un grupo vulnerable precisamente porque están desinformados, ¿sí?, porque tienen apatía muchos de ellos, pero también porque muchos de ellos no se quieren, no se aceptan ni saben cuáles son sus habilidades. Entonces, de aquí la importancia que empecemos a desarrollar esta habilidad de autocuidado. Y aquí es vital la habilidad de la empatía en la mediación escolar, y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿sí? La Comisión de los Derechos Humanos, ¿sí?, hablando un poquito ya de esta violencia escolar, en el 2013 nos dice que el 40% de estudiantes de primaria y secundaria en México han sufrido casos de acoso escolar o bullying. Aquí es muy importante mencionar que cuando hablamos de violencia, estamos hablando de la violencia escolar que se genera de padres de familia hacia docentes, autoridades hacia docentes, docentes hacia alumnos, alumnos hacia docentes, ¿no?, hacia padres de familia. Es la relación, ¿verdad?, que se genera entre estos tres actores de la educación, pero la violencia que generan entre ellos. Cuando hablamos de acoso escolar o bullying, es la violencia que se genera entre los alumnos, ¿no?, entre iguales. Entonces, al final nuestros alumnos difícilmente saben acciones como, ¿sí?, ponerte un letrero en la espalda que dice patéame, es una situación de violencia, ¿sí? Acciones como esconderle la mochila al compañero, tirársela a la basura, es una acción de violencia. Apodos, el burlarte cuando se equivoca, ¿sí?, son acciones también de violencia, pero son acciones que ellos piensan que es algo normal en el aula. Entonces, la importancia de que ellos también se informen acerca de qué es esto del acoso escolar es fundamental, porque en esa medida entonces también se van a ir dando cuenta de que esas acciones que llevan a cabo cotidianamente no son normales, pero que además están afectando a otra persona.
están afectando a un ser humano, ¿sí? Entonces, aquí viene la importancia de que ellos también estén informados. Se manifiestan como maltrato entre alumnas y alumnos, vandalización y consumo de sustancias nocivas entre los alumnos. Estas son se reproducen en el aula o en el plan. Padres de familia, docentes, estamos expuestos a esta violencia escolar, pues bueno, son conflictos que surgen, ¿sí? Pero estos conflictos se han solucionado mediante la violencia y por lo tanto se reproducen alumnas. Hay, ¿sí?, maneras de resolver los conflictos y aquí entonces ya vamos a ir adentrándonos al tema que nos confiere el día de hoy. Resolución de conflictos. ¿De cuántas maneras podemos solucionar un conflicto? Pues bueno, existe la negociación, existe el arbitraje, existe la conciliación, la mediación, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo es que podemos diferenciar cada una de ellas y por qué la mediación es la que nos conviene en el aula. Lo primero que tendríamos que hacer, ¿sí?, es pues conceptualizar qué es resolución de conflictos y qué son estos medios. Pues bueno, es la exploración de los medios por los cuales los conflictos pueden solucionarse. Para muchos jóvenes, conflicto es sinónimo de violencia, pero la violencia en realidad solo es una de las numerosas respuestas posibles a un conflicto. Las resoluciones no violentas de conflictos se pueden aprender desacuerdos a nivel personal, comunitario, nacional, mundial o entre grupos, ¿sí? De ahí la importancia que nosotros sepamos a qué se refiere cada uno de estos, ¿sí?, de estas maneras para solucionar conflictos. Y aquí valdría la pena mencionar a un sociólogo, ¿sí?, que se llama Johan Galtung. Y fíjense, él nos dice, si usamos medios positivos y oportunos como la empatía, volvemos nuevamente a esa habilidad para la vida, la creatividad y la no violencia para la transformación de un conflicto, entonces el fin será igualmente o al menos potencialmente positivo y constructivo. Aquí hay otra dinámica que me gustaría compartirles también y es una dinámica que utilizo cuando estoy frente a un grupo porque necesitamos de grupos pequeños, ¿no? Esta dinámica se llama, ¿sí?, la lavadora, ¿sí? Y es una dinámica en la cual le pedimos a un alumno, primero lo hacemos de manera democrática, ¿sí?, a un alumno que se ponga de pie. El alumno que se quiera poner de pie va a decir su nombre y los demás vamos a decir cosas positivas de ese alumno, cosas buenas, ¿sí? Y les digo, bueno, ustedes me digan, es que él me cae bien porque me pasa la tarea, eso no es positivo, ¿sí? Entonces, al contrario. Entonces, la intención es que cada uno de los alumnos que se pone de pie se dé cuenta, ¿sí?, de la percepción que hay en los demás, que ellos tienen hacia los demás. Porque desafortunadamente, cuando nosotros escuchamos que hablan de nuestra persona, lo primero que escuchamos, que son cosas buenas o malas. Malas, ¿verdad? Ya hablaron de su apariencia, ya hablaron de cómo se comporta, ya hablaron de sus errores, pero jamás hablaron de sus habilidades. Entonces, esta dinámica sirve para que los chicos miren que hay otra percepción de las cosas, ¿sí? Que los chicos pueden mirar de manera positiva a los demás y que lo mejor de esto es que va a haber más beneficios. Porque al final les pregunto, a ver, los chicos que participaron, ¿cómo se sienten? No, pues es que se siente padrísimo saber que tus compañeros saben eso de ti, ¿no? O tienen esa idea de ti. Es que yo no sabía, ¿no?, que ellos pensaban que yo era buena para las matemáticas, ¿no? Es que yo no sabía que ellos pensaban que yo era muy bueno para el fútbol o para algún deporte, ¿sí? Y entonces se les sale una sonrisa y se ponen felices. Y la conclusión es, a ver, ¿ustedes creen que nosotros podríamos cambiar esas acciones que llevamos de hablar mal de los compañeros por algo positivo? ¿Ustedes ven que hay más beneficios cuando hablamos cosas positivas de los compañeros que cosas negativas? Y todos me dicen, no, pues sí, ¿sí? Digo, y si ustedes hacen esta dinámica, a lo mejor una vez a la semana, a lo mejor ahora le toca a estos compañeros, a lo mejor ahora le toca a ellos, pues entonces seguramente va a haber una convivencia mejor en su aula, ¿no? Y entonces se quedan
con un buen sabor de boca los chicos, pero además se quedan contentos, se quedan felices, ¿sí? Y lo mejor de todo, y la mejor paga que nosotros podemos tener, es que ellos se acercan y nos dicen gracias. Gracias por dejar, ¿no?, que nosotros pudiéramos convivir de esta manera. Y es una dinámica que sirve muchísimo, porque entonces también los chicos, las chicas empiezan a convivir, ¿sí? Algunos nuevamente hacen sus grupitos, pero cuando los de acá empiezan a hablar de los de acá de manera positiva, entonces empiezan a acercarse a esas personas a las que jamás pensaron, ¿verdad?, que podían tener una convivencia positiva. Entonces, esta dinámica también es muy interesante. Vamos entonces a ver cuál es la diferencia entre cada medio para solucionar conflictos, entre la negociación, el arbitraje, la conciliación y la mediación. Vamos a empezar con la negociación. Pues bueno, la negociación es un medio por el cual solamente dos personas tratan de resolver un conflicto, ¿sí? Es decir, cada uno de ellos va a buscar la manera de ganar, porque este es el enfoque de la negociación, ganar, ganar. Ninguno va a perder. Y es por eso que ambas partes van a platicarlo y van a llegar a un acuerdo para que ese enfoque se cumpla, para que ambos sí tengan beneficios en esta negociación, en ese conflicto, pero sobre todo que ambos están de acuerdo en esa solución. Es una solución que se va a buscar solamente entre dos personas, nada más, ¿sí? Las personas que se encuentran en el conflicto. Cuando hablamos de arbitraje, el arbitraje, pues bueno, las personas que se encuentran en este conflicto van a permitir que una persona, que es el árbitro, entre, ¿sí?, a este conflicto. Y este árbitro tiene el poder para imponer soluciones, ¿no? Fíjense, aun y cuando cada una de las partes, ¿sí?, pues dé sus argumentos de por qué quiere esto, de por qué quiere el otro, pues bueno, al finalizar el árbitro es quien va a decidir cuáles van a ser las soluciones y las personas involucradas pues van a aceptar esa solución, porque para ello se sometieron a este medio que es el arbitraje, ¿no? Vamos a hablar de la conciliación. En la conciliación, ¿sí?, no es necesario que exista una tercera persona, aunque sí la va a haber, pero no está obligado así como en el arbitraje. En la conciliación, las partes van a buscar una solución, van a permitir que la tercera persona, que es el conciliador, pues dé algunas soluciones, pero no las puede imponer, ¿sí? Y entonces las personas que están involucradas en el conflicto, pues van a platicarlo y van a ver si alguna de estas soluciones que dio el conciliador, pues les beneficia a ambas partes. Es decir, a diferencia del arbitraje, el conciliador no puede imponer. Va a estar presente como figura, sí, de conciliador, pero solamente va a dar algunos medios para solucionar ese conflicto, algunas soluciones, perdón, y si las personas involucradas las aceptan, entonces se soluciona el conflicto. Y hablamos de la mediación. En la mediación hay una persona, ¿sí?, que va a estar presente. En este caso, el mediador es como un orientador. El mediador es el que los va a llevar, ¿sí?, de la mano para que las personas involucradas busquen una solución por sí solas. El mediador no va a dar soluciones como en la conciliación, ni va a imponer soluciones como en el arbitraje, ¿sí? El mediador solamente les va a ir haciendo preguntas, los va a ir llevando hasta el punto en el que ellos puedan encontrar una solución que satisfaga a ambas partes, ¿sí? Pero aquí vale la pena hablar de algo bien importante. La mediación necesita a una persona, ¿sí?, que tenga ciertas habilidades para ser mediador. Nosotros podríamos pensar el día de hoy que saliendo de aquí vamos a ser expertos en mediación. No, ¿sí? Vamos a conocer la mediación como un medio para solucionar conflictos, pero necesitamos especializarnos, porque el mediador necesita tener habilidades específicas para poder llevar a las partes involucradas a encontrar una solución. Claro que en todo ese proceso no debe existir ningún tipo de violencia, ¿no? Es por eso que el mediador debe contar con ciertas habilidades para tranquilizar a ambas partes. Y entonces vamos a adentrarnos a la mediación escolar, ¿sí? La mediación escolar es un medio por el cual nosotros podemos solucionar conflictos no solamente entre alumnos, también entre docentes, ¿sí?, también entre padres de familia, también entre autoridades. Entonces es un medio que nos puede servir de muchísimo. Y esta mediación escolar pues surge en Estados Unidos,
¿no? En Estados Unidos es cuando se empieza a hablar de este medio para solucionar conflictos, precisamente porque se estaba también hablando de la paz, ¿no? De cómo educar para la paz en las escuelas. Y es entonces que vamos a empezar a ver cuáles son los objetivos de la mediación escolar. ¿A qué se refiere? Pues bueno, el objetivo de la mediación escolar es fomentar un cambio cultural en las escuelas que permitan tratar los conflictos de manera constructiva y positiva, para cuidar el ambiente y rendimiento escolar. Fomentar una cultura de paz para construir escuelas pacíficas, adecuando conceptos como valores, respeto, tolerancia, justicia e igualdad dentro de las aulas. Una acción que contribuye al mejoramiento de la convivencia humana, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la mediación escolar? Pues bueno, se da en el entorno escolar, como su nombre lo dice. Pueden participar alumnas, alumnos, padres de familia y madres de familia, docentes y personal administrativo. Soluciona conflictos. Existe una tercera persona que es el facilitador. Se busca un acuerdo que favorezca a ambas partes en el conflicto y se debe considerar un espacio específicamente dedicado a la mediación. Esto es muy importante, ¿sí? Debe existir un espacio que sea específicamente para la mediación, para el conflicto, para solucionar el conflicto. ¿Por qué? Ahorita vamos a ir viendo en el proceso por qué es tan importante contar con este espacio, ¿sí? No podemos ocupar la biblioteca, que es en donde muchas veces hay jóvenes, ¿no? O van entrando jóvenes o docentes, otras personas, o la dirección, ¿no? No, necesitamos un espacio específico y ahorita vamos a ver por qué es tan importante. ¿Cuáles son los principios de la mediación escolar? Pues bueno, es un proceso informal, en tanto que no hay procedimiento rigurosamente establecido para ello, ¿sí? Aunque puede requerir procedimientos formales, y ahorita vamos a ver también por qué, ahorita en el proceso. Es voluntario, no podemos obligar a un alumno, a un docente, a un padre de familia, ¿sí? A resolver su conflicto mediante la mediación si no lo quiere. El alumno, la alumna, el docente, el padre de familia, madre de familia debe estar convencido, ¿sí? Que realmente quiere solucionar este conflicto por este medio. Cooperativa. Como negociación asistida que es, las partes deben cooperar en la resolución de su conflicto. Recordemos que el mediador los va a orientar, los va a guiar para encontrar una solución, no les va a imponer ni les va a adivinar. Confidencial, los asuntos tratados no pueden ser divulgados por las partes ni por el mediador, ¿sí? Confiere protagonismo a las partes. El acuerdo mediante el cual se resuelve el conflicto depende exclusivamente de la voluntad de las partes. El protagonista no es el mediador, el protagonista van a ser las partes que están involucradas, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de la mediación? Pues bueno, puede contribuir a resolver conflictos ayudando a las partes a encontrar una solución. El principio fundamental es que la mejor solución de cualquier conflicto es, por lo general, la que encuentran las personas involucradas, ¿sí? Ahorra tiempo, ahorra dinero y reduce el número de conflictos que generan tensiones en los espacios educativos. Con la mediación, las partes pueden resolver sus conflictos de manera más rápida y conveniente. Vamos entonces, ¿sí?, a ver cuándo la mediación no es posible, porque no siempre va a ser posible la mediación. Las partes no lo desean, sencillamente no tienen interés en resolverlo, sencillamente no quieren, ¿sí?, entrar a este proceso de mediación, entonces no es posible porque no los podemos obligar. Los casos ya fueron mediados y no se cumplió con lo acordado. Ya hubo un proceso de mediación, ¿sí?, ya hubo acuerdos, pero no cumplió una de las partes o no cumplieron antes, ya no se puede volver al mismo proceso, ¿sí? Ahora hay que buscar otras instancias para solucionar este conflicto. No hay credibilidad ni confianza en el espacio de mediación, ¿sí? Es decir, no se encuentra con ese espacio específico para las personas y para el mediador. Se trata de hechos de notoria gravedad, ¿no? Por ejemplo, si fue un caso de una agresión física fuerte, ¿no?, pues es algo que ya no se puede mediar. A lo mejor lo lastimó, la lastimó. Cuando se trata de alguna situación de alguna agresión sexual, pues tampoco es algo que se pueda mediar, ¿no? Entonces, la mediación ya no da cabida en este tipo de problemáticas. Puede suceder que sean necesarias más de una sesión o que esta primera sesión tenga que ser interrumpida porque una de las partes no quiere realmente estar ahí, no cumple las normas, etc. Recordemos que sin voluntariedad no existe proceso de mediación escolar, pero vamos a ver ahorita ya en este proceso, en la práctica, cómo es que se va a ir dando todo esto. Bueno, pues bueno,
Fases de la mediación. Estas fases de la mediación las vamos a ir viendo mediante un video, ¿sí? Este video nos va a ejemplificar cómo es que un mediador va a llevar a cabo este proceso, ¿sí? Y pues también nos va a decir cuáles son algunos obstáculos a los que se tiene que enfrentar. Primera fase, que es la apertura, ¿sí? Es decir, en esta primera fase nosotros vamos a, si el problema, a lo mejor si es un conflicto que ya lleva tiempo, que ya miramos que pues no se ha podido solucionar por ellos, que cada vez que se ven, ¿verdad?, hay alguna agresión, ¿no?, verbal, ¿sí?, o a lo mejor empujones, tratar de hablarlo de manera, ¿sí?, separada con cada uno. Esa es parte de la apertura. La fase 1, y ahorita la vamos a ver más. Fase 1, definir el problema. Fase 2, aclarar el problema. Y la fase 3, proponer y acordar soluciones. Apertura. ¿Cuáles son los objetivos? Ganar la confianza de las partes involucradas, ¿sí? Es decir, explicarles por qué es importante la mediación y cuáles son los beneficios que ellos van a tener de la mediación. Conseguir acuerdo para utilizar el proceso de la mediación. Disminuir la intensidad de las emociones negativas, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Introducción por parte del mediador, iniciar con la presentación. El mediador debe explicar cuál es su papel en este proceso. Explicar el proceso y las reglas básicas, discutir las ventajas y confirmar la aceptación por ambas partes, ¿no? Es decir, de manera aislada hablar con cada una de las partes para decirles cuáles son los beneficios, cuáles son las reglas, ¿no?, cómo se va a llevar a cabo. Y por eso hablaba de las habilidades que debe tener el mediador, porque el mediador le debe transmitir esa confianza, ¿sí?, para que ellos puedan aceptar y entrar a este proceso de mediación. Papel del mediador, la fase 1, definir el problema, la bienvenida. Esta primera fase también es muy parecida a la apertura porque nuevamente se repite cuál es el objetivo. Establecer un ambiente positivo, establecer las reglas básicas, ¿no? Nuevamente se repite lo mismo que ya se hizo en la apertura, pero ahora con ambos. Dar la bienvenida a las partes, establecer el objetivo de las sesiones, enunciar las reglas básicas y lograr el acuerdo de cada una de las partes, entre otras. Las reglas pueden ser no interrumpir, no insultarse, no usar apodos, ser sinceros y honestos. Al principio, dirigirse solamente al mediador, ¿sí? Objetivos de esta primera fase. Recoger información, entender las preocupaciones de cada una de las partes, conseguir un trabajo efectivo de grupo. Aun y cuando aquí dice recoger información, en esta primera fase que fue la apertura, también el mediador tiene que informarse acerca de cuál es el problema, cuál es el conflicto, ¿no? ¿Por qué ellos están inmersos en este conflicto? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Cuál es el procedimiento? Explicar cuál es su papel en este proceso, determinar quién hablará primero, preguntar a cada parte qué ocurrió y cómo le afectó eso, cómo se siente, repetir lo que dijo cada una de las partes. Y pues bueno, vamos a ver entonces el siguiente video que nos va a ejemplificar esta primera parte de la mediación. Buenas tardes, chicas, mucho gusto de verlas y gracias por haber venido. Quería contarles un poco primero de qué se trata la mediación. La mediación es un proceso voluntario. Ustedes las mandó las celadoras porque las vio que tenían dificultades entre ustedes, pero ahora, si ustedes quieren entrar al proceso y quieren permanecer en él, es una cuestión voluntaria de ustedes. Le quiero decir que yo voy a tratar de ser una tercera persona neutral. Si a ustedes les parece que yo dejo de ser neutral, es decir, que estoy a favor a uno o de otro, me avisan y yo voy a tratar de mantenerme neutral. Es un proceso confidencial, quiere decir que todo lo que se habla acá tiene que quedar acá. Antes que terminemos vamos a ver
si nos ponemos de acuerdo, si alguna quiere contar a alguien afuera, lograr el permiso de la otra, pero que lo que ocurre acá no ande por los pasillos de la escuela. También ustedes tienen el poder de decidir. Ustedes pueden amigarse, arreglar la situación o decidir que no les conviene o que no tienen ganas. Y eso lo tienen que hacer informadamente. Quiere decir que tienen que tener claro qué les conviene, qué está pasando y qué es lo que quiere cada una de ustedes. Mi función más que todo es ayudarlas a aclarar este conflicto que ustedes tienen y ver si podemos encontrar alguna solución. Pero si va a haber una solución, ustedes son las que deciden y nunca voy a decidir yo por ustedes. Vamos a tener reuniones conjuntas como la de ahora y puede ser que tenga reuniones separadas con cada una de ustedes. Se llaman campus esas reuniones. Igual cuando termina la reunión yo le voy a preguntar a cada una qué de lo dicho quiere que quede confidencial y que yo no le cuente a la otra persona. Toda esta cuestión de la confidencialidad es para asegurarle a cada una de ustedes que puede hablar libremente y que la otra no se va a enterar, porque a lo mejor hay cosas que en este momento que están con este conflicto no quiere una que se entere la otra. Entonces yo puedo enterarme, ver si las puedo ayudar, asesorarlas, pero si ustedes me dicen, esto Sara no quiero que lo cuentes, no lo voy a contar. ¿Sí? Si no lo dije, soy Sara Horovitz y trabajo en mediación hace mucho, me gusta mucho porque es un modo pacífico de resolver conflictos y eso me gusta mucho. ¿Quién de las dos quiere empezar? No sé, bueno, yo, contando el problema. Sí, contanos el problema y contame primero tu nombre y tu edad y en qué año están. Bueno, yo me llamo María Pía, tengo 16 años y estoy en cuarto año. Ajá. Y estamos ya a fin de año, pues sí. Estamos muy cerquita ya de terminar las clases. Claro, pasaríamos a quinto. Bueno, mi problema es que una vez yo le presté la carpeta a ella, porque había que presentar las carpetas completas, todo, por fin de año, como siempre se pide. Y entonces ella no las tenía, qué sé yo, todas completas, y yo una vez que las presenté, dije, bueno, ya está, las usé, se las puedo prestar. Entonces tenía todo, las pruebas, los trabajos prácticos, todo perfecta. Y bueno, una vez se la presté, no sé si la presentó o qué sé yo, pero la cuestión es que dice que se le cayó y se le ensució y no sé qué le pasó, que no me la va a devolver. Entonces, eso es lo que yo reclamo, la irresponsabilidad de no devolverme algo que yo le presté en perfecto estado y no sé, ¿por qué no? Bueno, parece esto te impacta mucho, parece dolorosa esta situación para vos. Y sí, porque yo soy de guardar las carpetas todos los años y me gasto durante el año para tenerla al día y perfecta para que al otro año me vuelva a servir y sacar cosas, qué sé yo, y de esta manera la pierdo y no sé, me molesta muchísimo. Además yo lo hago con mucha dedicación y me gusta tener todo al día, todo completo. Gracias, Pía. Le vamos a preguntar a Julia qué pasó. Contanos. Que primero que nada yo quiero que sepa que no lo hice a propósito de perder las carpetas porque no se me perdieron. El día que ella me las prestó fue un viernes, cuando salimos del colegio, llovía y yo estaba esperando el colectivo y se me cayó la carpeta y se cayó en un charco de agua y la carpeta se destrozó, no quedó rastros de la carpeta. Y yo no le podía devolver la carpeta así. ¿Qué hiciste? Yo fui y le conté a ella lo que pasaba. ¿Pero la levantaste? La levanté para ver cómo estaba y estaba mojada, las hojas, la tinta ya se había ido de la hoja, no quedaba nada, era hoja destruida nada más. Y fui y le dije a ella que ¿cómo se llama? Que yo no le podía devolver la carpeta por lo que me había pasado. Se lo conté bien y ella se puso loca, que cómo me... Pero no fue una falta de responsabilidad, la carpeta se me cayó como se le pudo haber caído a cualquier persona, como se le pudo haber caído a ella. Yo le dije que me iba a encargar en pedirle la carpeta a alguien y fotocopiársela, pero ella pretende que yo se la copie toda y no, yo no tengo ganas de copiársela toda. Y sí, porque a mí no me sirve tener una fotocopia, porque, no sé, para guardarla, porque ya estoy organizada de una manera, no sé... Yo quiero los originales. Mi carpeta estaba prolija, toda perfecta y en fotocopia ya se me compagina todo. Además, también dice que me la paga y no sé qué cosa. No, yo quiero la carpeta. ¿A vos cuál sería una buena solución para vos, Pía?
Y que me la pase, me la copie, que le pida a alguien la carpeta y no sé, me la pase. ¿Se te ocurre alguna otra solución aparte de esa? Y no, realmente no. Y que bueno, que igual yo me quedaría un poco mal todavía porque ¿qué hago con las pruebas? Con todas las notas que tenía y que eran bárbaras, no sé. No sé qué solución puede haber. Lo que menos le pido es eso, que me pase, que se juegue un poco y pase la carpeta de alguien, la copie. Pero eso es el capricho, porque es lo mismo ¿Qué tener propones una... vos, Julia? A sacarle fotocopia, pagarle la carpeta no puede ser en realidad, porque le tengo que hacer una carpeta buena y pasar la fotocopia, porque yo sabe ella tampoco que no tengo tiempo de pasarle una carpeta por un capricho de ella, porque tengo que pasar una carpeta para mí porque necesito subir nota. Entonces, yo le estoy proponiendo que le fotocopio, como se diga, una carpeta de alguna compañera que tengamos que sea una alumna, pero copiársela no puedo porque no tengo tiempo y aparte porque es un capricho de ella, porque es lo mismo tener una carpeta fotocopias y que yo se la pase, nada más que pierdo un poco más de tiempo. No, mira, lo que yo digo, está bien, es un capricho mío, pero si yo le presto algo en tales condiciones, lo menos que puede hacer es devolvérmelo como yo le pido. Ni siquiera, no sé, lo único que le pido es que la pase, está bien, es una pérdida de tiempo, pero yo le presté algo. Si a mí me prestan algo en tales condiciones, yo lo devuelvo igual. Y si le pasa algo, trato de compensar lo mejor posible para lo que el otro me pide. No sé si me explico Y bueno, bien, sí, pero ¿por esto qué yo lo no lo que- hice a propósito, quiero que entiendas No, esto. ya sé que no lo hiciste a propósito y eso yo no es lo que te discuto. Lo menos que Pero puedes me hacer estás hablando como que fue una falta de responsabilidad mía, se me cayó la carpeta, no es que yo estoy prestando algo, vos me estás prestando algo y yo no le tengo cuidado y la tiré porque no me importaba, no. Yo no la tiré, se me cayó Mira, la carpeta. Julia, permíteme preguntarle algo a Pía. Pía, si ella copiara la carpeta, ¿qué satisfacerías adentro? ¿Qué necesidad? ¿Qué sería lo distinto entre la fotocopia y que ella la copie a mano? ¿Cuál es la diferencia para vos? ¿En qué te beneficia que ella, en lugar de fotocopiar la de alguna compañera que tenga la carpeta bien, que hasta vos podés decidir y elegir, ella tenga que escribirla a mano? ¿Cuál es la diferencia para vos? Quisiera entenderte, no te pido que cambies de opinión, ¿sí? Sí. Solo quiero entender cuál es la diferencia entre tener para vos una carpeta escrita a mano por Julia o una carpeta fotocopiada por Julia que solo la va a pagar. Y la diferencia está en que a mí me parece mucho más prolijo tener una carpeta escrita por uno que una fotocopia. Una fotocopia me parece algo más desprolijo, más que desentona, porque, no sé, yo tengo todo así copiadito, el ¿Te costó tamaño, mucho todo. trabajo esa carpeta, Pía? Y ¿Vos sí. sos prolija, tenés las cosas bien? Claro, soy prolija y tengo todo al día y me costó muchísimo. Ajá. Está bien que fue durante el año y ahora lo que yo le pido es de un día para otro, que ni siquiera le doy tiempo, pero la cuestión es que yo quiero la carpeta copiada y no una fotocopia, porque bueno, para eso voy yo y le saco la fotocopia. Ajá. Y además, en parte también para que muestre un poco de interés en tratar de devolverme algo bien. ¿Qué fue? Parte de la primera parte de esta mediación escolar, pero que además, si ustedes miraron, ¿sí? También hay preguntas que la mediadora hizo, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que se conocen? ¿Cuándo y cómo surge el problema? ¿Sí? ¿Qué quieres decir con eso? Con base en lo anterior, ubicar los problemas y los sentimientos más importantes desde el punto de vista de cada una de las partes. Resumir la cuestión de cada una de las partes. Y aquí fíjense cómo es tan importante la habilidad que debe tener el mediador, porque una habilidad súper importante y no la única es tener una escucha activa, ¿no? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el real problema que existe, ¿no? Entre esta Pía y su compañera Julia? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿El que se le haya caído la carpeta? No. ¿No? Lo que le está doliendo a esta Pía, pues es el trabajo que hizo todo el año, ¿no? Y cómo en un momento, pues, desaparece todo ese trabajo porque a ella le costó. Y al final ella quiere tener la carpeta, ¿no? Que le escriba nuevamente la carpeta y se la regrese. ¿Será una solución o no será una solución? ¿No? Entonces, vamos a ver
que esta fue la primera etapa en la cual se define el problema. Hay un problema, ¿sí? Les decía hace un ratito que hay obstáculos a los cuales se enfrenta la mediadora, ¿sí? Nos decía la primera fase que se tienen que dirigir a la mediadora para hablar y de repente voltean y empiezan a hablarse, ¿no? Entonces, el mediador debe tener habilidades para atraer nuevamente la atención, ¿sí? Para que no inicie una discusión entre ellas y que al final esa discusión pues no las va a llevar a ninguna solución. Entonces, habilidades que tiene que ir desarrollando. Fase número 2, aclarar el problema, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Ayudar a que las partes se hablen entre sí, asegurarse de que las partes se escuchen mutuamente. Procedimiento, hacer que las partes hablen entre sí sobre cada uno de los problemas. Técnicas y sugerencias de preguntas. ¿Cómo reaccionaste cuando ocurrió? ¿Puedes describir qué hizo ella o él que te molestó? ¿Por qué te molesta? ¿Qué es lo que quieres que ella o él sepa sobre ti? ¿No? Objetivos, ayudar a que las partes se comprendan, mantener centrada la discusión. Pedir a las partes que repitan con sus propias palabras lo que han escuchado y que se dirijan a la otra persona. Recapitular lo dicho con la intención de que una persona entienda a la otra y resumir lo que se ha logrado y reconocer la cooperación de las partes en el diálogo para solucionar conflictos. Aquí vamos a ver qué habilidad, ¿sí?, tiene que desarrollar el mediador para poder llegar a esto. Vamos a ver qué técnica va a utilizar el mediador para poder, ¿sí?, llamar la atención de la otra y que la otra comprenda lo que está sintiendo su compañera. Vamos entonces a ver cómo es que la mediadora lleva a cabo esta técnica. ¿Qué es lo más doloroso de toda esta situación en la carpeta? ¿Qué es lo que más te dolió? Que todo mi trabajo durante el año y mi esfuerzo por tenerla al día se fue así tan rápido. Eso me dolió muchísimo. ¿Y cómo reaccionó ella? ¿Vos hubieras esperado que ella reaccione de otro modo? ¿Te vino bien? ¿Te pareció hay algo que vos esperabas diferente? Como en el sentido de cómo me respondería. La reacción de ella frente a que se le cayó la carpeta y a todo lo que está pasando ahora. Para mí, la reacción que tuvo ella me parece un poco irresponsable, porque que no se preocupa por mí, porque si yo le pido que me la devuelva así, como yo decía recién, pido que la devuelva así, que haga un esfuerzo y me la devuelva así. Porque no es que yo le dije de un día para otro, ay, quiero que para mañana me pases una carpeta. No, le estoy reclamando mi carpeta, que nunca la voy a poder tener ni recuperar, pero una manera parecida de tenerla. Julia, si yo te pidiera que vos me expliques a mí qué fue lo más doloroso para Pía, porque vos la conocés más que yo las he visto de vista nomás, pero no he tenido el gusto de estar con ustedes. Y me gustaría que vos me expliques qué es lo que más le duele a Pía y por qué ella quiere que vos copies la carpeta. Te pediría algo, Julia, hacelo como si vos fueras Pía. Vamos a jugar un ratito, que vos sos Pía, pero habla en primera persona. Yo, Pía, lo que siento. Después te voy a pedir a vos, Pía, que me cuentes lo que siente Julia. Yo, Pía, pienso que... Contame todo lo que Pía está sintiendo y pensando en este momento, y qué quiere ella de la carpeta, por qué le exige a Julia que la copie a mano, por qué es tan importante para ella, ya le pusieron la nota, yo ni entiendo bien, ¿qué quiere? Explícamelo vos como si fuera Pía. Bueno, que yo pienso que haber tenido un año duro, por decir, cuarto año, que son muchas responsabilidades, monografías, carpetas, todo el trabajo que me tomé en hacerlo, yo estuve en la posibilidad de decir, otra chica me la vino a pedir a la carpeta junto con Julia y preferí prestársela a Julia, y es como que, bueno, yo sé que ella no lo hizo a propósito de tirarla a propósito al agua ni nada, pero siento que no tiene un poco de responsabilidad para decir, yo quiero que copies la carpeta y que te tomes el esfuerzo de hacer lo que yo hice durante un año y lo hagas vos ahora, que la copies con el más cuidado posible y que me la des con responsabilidad. Pía, ¿y a Julia se dio cuenta que vos metiste mucho esfuerzo en esa carpeta? Sí. Pía, ¿vos como Pía sentís que Julia se dio cuenta? Sí, porque si no, no me hubiese pedido la carpeta. Ah, vos pensás que ella te valora la carpeta. Claro. ¿Y pensás que para Julia fue difícil venir a contarte que la perdió, que se le cayó?
¿O no le importaba mucho? No le importó. Lo que pasa que nosotros también somos amigas. ¿Y cómo no le va a importar? Porque si yo la conozco, me conoce también Julia como soy, es como que tenía miedo también de ir a decirle y se sentía frustrar a su amiga, porque, ¿cómo te puedo explicar? Ella sabía lo que significaba la carpeta para mí. Pía, ¿y por qué esto? Yo ahora te voy a dar enseguida la posibilidad de que corrijas o completes, ¿sí? Pía, ¿y por qué este empaque tuyo en que ella tiene que hacerlo de puño y letra? En la época de la computadora, vos querés que ella escriba. Debe ser grandota la Porque carpeta, Pía. que se tome el esfuerzo y el empeño y todo lo que yo puse durante el año para decir, aparte no es lo mismo copiar una carpeta a mano que hacer la computadora fotocopia, es verdad eso, pero perfectamente podría decir, para tener un recuerdo de cuarto año, le podría decir, sacame mis fotocopias y yo quiero recuerdo de mis carpetas como todo, desde que tengo de primer grado, pero en realidad no sé por qué las quiero así, a mano. Muy Pero bien, una cosa de cortamos y cabeza dura. volvemos. Ahora vos sos de vuelta Julia y vos sos de vuelta Pía. Pía, ¿hay algo de lo que dijo Julia cuando era Pía que vos querés corregir, Sí, completar? con o- respecto al interés que ella dice, poniéndose en mi lugar, Sí. que vio de Julia, para mí, yo no noto que haya demasiado interés. No la viste para- muy preocupada. No la vi Ni preocupada. siquiera la viste muy que entendía tu preocupación. Claro, y no sé si Pone tam- cara que vos exagerás. Claro. ¿Qué querés? Como que sos una exagerada. Sí, y no sé si Y tampoco... eso te debe volver loca. Claro, eso es lo que me da bronca en el Entonces a lo fondo. mejor lo que más te da bronca es que, qué sé yo, parece que no se viene a disculpar del todo, que no... Claro, que viene a tratarme como que soy una pesada que quiere que le haga la carpeta. Y creo que no valora, y no tiene en cuenta todo el esfuerzo y realmente lo que yo sentía por la carpeta. ¿Te Pero das yo cuenta? tengo en cuenta todo eso, el esfuerzo que hiciste para hacer esa carpeta, quiero decirte otra vez más que no lo hice a propósito. Si querés que te pase la carpeta, te la voy a pasar a mano, porque, pero después de que yo complete mi carpeta, también quiero un tiempo para yo completar mi carpeta, subir nota y después si querés te completo toda la carpeta todo el verano. Bárbaro, yo no tengo Pero drama. yo te estoy explicando nada más que porque te quiero Pero copiar la acá- carpeta de forma caprichosa. Acá, Julia, a lo nada mejor más. el punto no es que vos copies o no copies la carpeta, esa lo veremos un poco más adelante, sino que las dos entiendan lo que está sintiendo la otra. Entonces, Julia, por ahí es importante que vos te des cuenta, te voy a pedir de vuelta que seas Pía, unos minutitos nomás, poquito ahora le vamos a pedir a Pía que sea Julia, y que digas qué es lo que sentís respecto a... porque como si estarías quejándote un poquito adentro como de las cosas que ella dijo antes, de que Julia no nos mostró tanta preocupación. Dijo, yo te la arreglo, te la soluciono, te la copio. No digo que esa haya sido tu intención. Vamos a medir las cuestiones con intención y como efecto. A lo mejor tu intención no era herir la Pía al hablarle así. A lo mejor era un tema difícil para vos hablar. Pero a ella la hirió. Entonces vamos a decir que ella está herida. Pero no que fue tu intención herirla, ¿está bien? Y ahora que sabés que Pía está herida, ¿qué le podrías decir vos? Siendo Julia, ¿qué le podés decir? ¿Qué le puedo decir por la carpeta y que está herida? Que bueno, de vuelta a decirle que no lo hice a propósito, que voy a hacer todo lo posible para recompensar lo que hice y Por ejemplo, si le dijeras que sentís haberle causado dolor, ¿sería es cierto? que siento que le causé Decíselo, dolor. prueba. Siento que te causé dolor y que te hice mal en romperte la carpeta y me siento irresponsable porque inevitablemente se me cayó la carpeta, pero me siento irresponsable que vos tuviste confianza en mí para prestarme la carpeta, que yo la copiara, confiaste en mí como amiga y ahora como que te sentís frustrada por lo que hice. No lo hice a propósito, pero voy a hacer todo lo posible para recompensarte y si querés que copie la carpeta a mano la voy a copiar. Pero lo único que te estoy pidiendo es un poco de tiempo para copiar mi carpeta. Mira, lo que yo te digo está bien. A mí se te cayó la carpeta, es un accidente, está bien. Lo que yo discuto y me molesta es que en un principio no hayas querido darme lo mínimo que te pedía. Pero yo me Que- preocupé porque yo te dije, te la fotocopieo o te la Pero no, fotocopio. vos me la querías Eh, fotocopiar a toda costa o pagármela y yo no quería eso, quería un manuscrito de la carpeta.
Pía, ¿esta disculpa que dio Julia recién es suficiente para vos o vos necesitarías algo más completo de disculpa? ¿Sentís que ella te lo pidió de corazón, que realmente siente que haberte hecho el daño de la carpeta aún sin intención? Sí, ahora que estamos hablando, realmente sí lo siento, pero hasta hace unos momentos no me podía dar cuenta si realmente estaba interesada en seguir bien conmigo. Pía, ya que le pedimos a Julia el esfuerzo de que trate de ser Pía y entenderla Pía, ¿podemos pedirle a Pía ahora el esfuerzo de tratar de ser Julia y entenderla? ¿Querés? Yo me gustaría que vos hagas soliloquios, vos sos ahora Julia, vos mirás, tengo dos Julias ahora, y decí en voz alta, yo Julia lo que siento es que pasó, y contá lo que Julia está sintiendo ahora. ¿De toda la situación? De esta situación, de ahora, de que te duele o no le duele, que es sincera o no es sincera. Después de haberme pedido disculpas también. Como vos quieras, sí, si querés, sí, en este momento, ¿cómo está ella? ¿Qué es lo que ella siente Porque ahora? si no ya tendría dos visiones de ella. No, ahora, lo que ella siente ahora. Y bueno, yo, Julia, realmente me siento mal por haber sido tan, no irresponsable, sino tan descuidada. Lamentablemente fue un accidente, que se me haya caído la carpeta. ¿No lo habrás hecho a propósito? No, más vale que no. No, de ninguna manera. Es mi amiga y sé que a esa carpeta le daba mucho interés y la cuidaba mucho y le daba mucha importancia. Bueno, voy a hacer lo que ella me pide porque realmente veo que es lógico, que lo menos que puedo hacer es pasarle la carpeta a mano, obviamente con el tiempo que necesite, porque ahora tengo que presentar. ¿Estás con rabia con Pía, Julia, o estás bien, o querés seguir siendo amiga de ella? No, yo quiero seguir siendo amiga de ella porque era una amistad. ¿Querés? Yo la quiero mucho, era una amistad, una buena amistad que teníamos, además, desde que hace varios años que estamos juntas en el colegio y compartimos mil cosas. Entonces sería una lástima que por esto se rompa la amistad que hay. Y bueno, si ella lo que quiere es que le pase la carpeta, se la voy a pasar. Muy bien, cortamos acá. Muy bien, entonces aquí tiene que desarrollar otra habilidad del mediador y su habilidad es que tiene que ser neutral, ¿no? A lo mejor pues yo no hubiera visto, no, pues sí, pues dásela porque fue tu responsabilidad, porque tú la tiraste, porque aún y cuando sea bien o no, estoy de tu lado, ¿no? Del lado de la chica que está exigiendo su carpeta. Pero el mediador tiene que ser neutral, ¿sí? Para esto, pues tiene que desarrollar esta habilidad y también tiene que ser responsable, fíjense, ¿no? Una parte muy importante. Ya en esta segunda fase, miramos que ya van encontrando una solución, ¿no? Ya se aclaró el problema, ¿no? Ya miraron cuál fue la estrategia que utilizó la mediadora para utilizar la empatía. Puso a una en el lugar de la otra, ¿no? Que se pusiera y que hablara desde esa mirada, a ver tú cómo te sientes, tú qué quieres, para que de esta manera pues ambas empezaran a comprender cuál es el sentimiento que tiene la otra persona, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que necesita. Viene la tercera fase, y la tercera fase es proponer y acordar soluciones, ¿sí? El objetivo es ayudar a encontrar una solución justa, realista y aceptable para ambas partes. ¿Cuál es el procedimiento? Pedir a cada una de las partes que mencione cuál es la solución que considera justa. Asegurarse de que se tienen en cuenta todos los problemas mencionados en la fase 1. Conseguir el acuerdo de ambas partes para cada solución. Asegurarse de que las soluciones sean realistas, que se puedan llevar a cabo. Específicas, qué, cuándo, dónde y quién, ¿sí? Pedir a las partes que comenten cómo harían para controlar la situación si volviera a surgir, ¿no? Hablábamos de que los conflictos no se acaban, se transforman. Resumir o repetir todos los puntos de acuerdo. Escribir el acuerdo en el informe del mediador. Es un informe que el mediador debe escribir, ¿sí? Y en el cual debe de describir pues cómo fue el procedimiento y cuáles son los acuerdos a los que se llegaron. Pedir a las partes que informen en su entorno que el conflicto se ha resuelto con el fin de evitar la difusión de rumores. Y felicitar a las partes por su esfuerzo para alcanzar un acuerdo, ¿no? Si miraron, pues al final son Julia y Pía, quienes están buscando una solución a su problema,
¿sí? El mediador los va llevando, les va orientando con preguntas, pero al final ellas son las que van a conseguir estas respuestas, ¿no? Vamos a ver entonces esta última fase. Vos volvés a ser Pía, vos volvés a ser Julia. Julia, la Julia de verdad, la protagonista Julia. ¿Hay algo de lo que dijo Pía cuando era Julia que vos quisieras completar, corregir o modificar? No, pues en realidad todo lo que siento, que la quiero mucho y no quiero perder la amistad con ella por una carpeta, sé el valor que significa la carpeta para Pía, entonces voy a tratar de hacer todo lo posible para recompensarla y que esté feliz. Ella va a tener que copiar la carpeta de ella para entregarla a ella. Si ella después de entregarla te da esa carpeta, ¿no sería suficiente para vos? ¿Y se queda ella con una fotocopia? No, sí, sería suficiente, ¿Sería porque sé que suficiente? hizo lo máximo para tratar Muy bien. de... Entonces vos te vas a esforzar en entregar la mejor carpeta de la escuela para que Pía, y después vos te darás una fotocopia, te quedarás con una fotocopia vos. ¿Les parece bien? Sí. Antes de terminar y de preguntarles qué les pareció el proceso, me gustaría preguntarle, en general lo que nosotros pensamos en mediación educativa es que para que no se repitan situaciones debiéramos aprender de cada situación. Entonces, ¿hay algo de esta situación, de cómo pasó, que ustedes si se volviera a repetir harían distinto? A lo mejor vos levantar la carpeta, poner una bolsita y traérsela, o a lo mejor cerrar mejor tu bolso, o vos a lo mejor no incriminarla de golpe, o ¿hay algo que cambiarían ustedes en el actuar para que no hayan tantos conflictos? Porque los conflictos los generan dos, ¿no? Sí, Sí. seguramente. Primero, bueno, cerrar el bolso bien, que no, en realidad estaba bien cerrado, se me rompió el peso. Ah. Pero lo Mucho de la conocimiento. carpeta y de la carpeta y eso de levantarlo poner una bolsita no hacía falta en realidad, porque sé que ella es mi amiga y confía en mí, en mi palabra, en que yo le estoy diciendo que la carpeta estaba destrozada. No hacía falta traerle y mostrarle la carpeta como estaba para que se diera ¿A vos cuenta te hubiera que... gustado que la traiga? No por el hecho de desconfiar de ella si realmente se cayó o no, sino para ver cómo quedó y a ver si era rescatable algo. Está bien. Por más que ella diga no servía, tal vez algo. ¿Y a vos qué harías de diferente? ¿Cómo reaccionarías diferente o qué harías De en mí. una próxima vez? Sí, esperemos que no ocurra, pero Sí. si ocurriera una situación similar. Y trataría de ser un poco más accesible y no tan caprichosa, porque realmente reconozco que es un capricho, pero bueno, a veces lo que uno quiere tanto le genera un capricho, así que bueno, trataré de no ser tan caprichosa, qué sé yo. Prestar se la voy a volver a prestar, creo yo, porque es mi amiga y no le voy a negar algo. Eso no sé. ¿Quiere decir que vos sentís que tomarías más resguardos pensando en cuidar más las cosas Sí. y en que no se caiga y en todo caso hasta a lo mejor poder levantarla? Y vos tratar de comunicarte de modo mejor, más efectivo, para no herir tanto a la otra parte, ¿no? A la otra persona. ¿Hay algo que ustedes quieran decirse entre sí o que quieran decirme a mí o que yo no toqué y ustedes quisieran que yo hable o toque? ¿Cómo están ahora? No, ¿Qué les ya. pareció este proceso? Bueno, a mí por lo menos me pareció bueno porque pudimos llegar a un acuerdo, porque antes era cualquier cosa y no, cada una estaba con su postura y no necesitábamos a alguien en el medio neutral, como dijiste al principio, que nos haga ver las dos posturas, ¿no? Y también eso de ponernos cada una en el lugar de la otra fue Está bueno. bien, chicas, les invito a que se den la mano en signo de paz o se den un beso, como ustedes quieran, o más cosas. Les agradezco mucho que hayan venido, realmente fue un gusto para mí estar con ustedes y que me hayan dejado colaborar. Gracias. Gracias. Igualmente. Muy bien, pues bueno, este fue básicamente el proceso de la mediación, ¿sí? Y pues bueno, aparentemente, ¿verdad? Podríamos ver que pues es sencillo, ¿sí? Pero la verdad es que es un proceso complicado al finalizar porque pues tenemos muchos sentimientos, ¿no? Hay muchos sentimientos en este espacio. Si ustedes miraron, hubo un momento en el que Julia pues empezó a molestar y le dijo, sí, te la voy a pagar y ya, no, déjame en paz porque pues me estás diciendo que lo hice a propósito y se cansó de que se lo dijera. Pero el mediador pues buscó la forma
¿sí? De bajar nuevamente esos ánimos para continuar y dar una solución al conflicto, ¿sí? Pues bueno, mirando ya algunas preguntas que me están mandando por acá, me dicen que pues igual bueno, estamos diciendo continuamente que necesitamos que para que una persona pueda entrar a este proceso de mediación, pues necesita estar de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona no está de acuerdo en entrar? Una de las partes no quiere, ¿sí? Sencillamente no quiere. Pues bueno, precisamente por eso les hablamos de las habilidades que debe tener un mediador, ¿no? El mediador pues debe darle la confianza, debe poder platicar con la persona que está involucrada en este conflicto y que no quiere entrar a esta mediación para solucionarlo, conversar con él, dialogar, ¿no? Hacer que él le diga cuáles son sus sentires o ella, o pues qué está pasando por su cabecita, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Y entonces el mediador de alguna manera pues tiene que llevarlo de la mano para que de alguna manera él comprenda o ella comprendan que mediante este medio, la mediación escolar, pues entonces va a encontrar, ¿verdad?, tranquilidad, porque ya no va a tener este conflicto, ¿sí? Que a lo mejor mediante la mediación escolar va a poder convivir mejor con sus compañeros. Entonces tenemos que buscar las técnicas. Fíjense, aquí hay otra técnica muy interesante que puede servir a esta que me dicen qué puede hacer cuando las personas pues no les interesa, no quieren entrar, y otra de cuando un grupo todo para generar el respeto y pues de plano no se puede, ¿no? Hay lecturas muy interesantes para trabajarse en grupos, ¿sí? Una lectura que me gustaría recomendarles pues se llama La carpintería, ¿sí? Si ustedes me escriben, con mucho gusto al final les doy mi correo, pues yo se los puedo enviar sin mayor problema. Y es una lectura que nos habla acerca de las herramientas que hay en una carpintería, ¿no? Y cómo cada herramienta pues siente que no es importante, ¿sí? Que va a llegar alguien a desplazarlo, que no es importante, que no es parte de ese grupo. Y entonces, pues con esta lectura, ¿sí? Les habla precisamente de la importancia que tiene cada una de las herramientas para poder elaborar un trabajo, ¿sí? ¿Qué tan importante es el martillo? ¿Qué tan importante es el desarmador? ¿No? ¿Qué papel tan importante tiene cada uno de ellos para lograr un fin? Hay otro que se llama la de los 3 cochinitos, la otra historia de los 3 cochinitos, ¿no? Donde pues nosotros tenemos una percepción de que pues los cochinitos son las víctimas, ¿no? Y pobres cochinitos, y rosaditos y bonitos, y qué malo el lobo, ¿no? Entonces leemos esta historia y ahora tenemos una percepción diferente, ¿no? De los cochinitos y del lobo, ¿no? Que la mayor parte de las veces nosotros nos vamos a una apariencia de las personas, pero la verdad es que muchas veces ni siquiera nos damos el tiempo de conocer a las personas. Y cuando nos damos esa oportunidad nos damos cuenta pues que sencillamente no era nada de lo que yo me había imaginado. Y son lecturas que pues son para los niños, las niñas, que es importante desde esta edad ir fomentando en ellos el respeto por los derechos humanos. Entonces, con todo gusto, pues nosotros ocupamos algunas dinámicas cuando vamos con ellos. De igual manera, pues nosotros nos hacemos presentes en las primarias, en las secundarias, ¿no? Nivel medio superior. ¿Por qué? Porque también para nosotros es importante llegar a ellos y hablarles acerca de sus derechos y responsabilidades. Y hablarles también de las consecuencias que muchas veces tienen los actos que llevan a cabo cotidianamente, ¿no? Entonces, pues también, si ustedes gustan, nosotros con muchísimo gusto podríamos ir a sus planteles y atender, pues el fin es que podamos atender a todos los niños, ¿no? Para que todos los niños y las niñas estén en el mismo canal, en cuanto a nivel básico, tanto preescolar, primaria y secundaria. Y pues bueno, ¿cuáles son las habilidades del mediador ya para ir cerrando? Debe de ser empático, ¿no? Escucha activa y comprensiva, honesto, responsable, visión optimista. Fíjense, eso es bien importante, porque desde el momento en el que nosotros miramos el conflicto, si decimos, híjole, es que está difícil, es que no voy a poder, ¿no? Entonces, pues no vamos a poder, ¿sí? Porque debemos ir con esta visión de optimismo de sí lo vamos a solucionar. Algo bien importante aquí es que el mediador también, ¿sí? Fíjense, si él dice, ¿saben qué? Esta problemática no soy competente para solucionarla, entonces eso se vale, ¿sí? Eso se vale y entonces pues buscamos a otra persona que sí quiera solucionar este conflicto. Sensible, creativo y asertivo.
Vamos entonces ya a finalizar también con otra manera en la que nosotros tenemos para prevenir y fomentar espacios de respeto en el aula, que es la educación para la paz, ¿no? La educación para la paz, pero también la educación para la paz mediante la práctica. Una enseñanza que desarrolle en nuestros alumnos las actitudes y conductas relacionadas con la justicia, el respeto, la tolerancia, el diálogo y la resolución no violenta de conflictos, es decir, lo más genuino de nuestros alumnos. El primer medio para que nosotros podamos enseñar esto a nuestros alumnos y alumnas es la práctica, el cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Y no solamente en el aula, en la familia, ¿sí? En la sociedad, cuando estamos en algún espacio público, ¿sí? Eso también es una manera en la que ellos están aprendiendo. Ya hablábamos un poco de la paz, ¿no? Desde el concepto positivo, el concepto negativo. El concepto negativo de paz, que no debiera ser, pues, esa ausencia de guerra, ¿no? O intimista, ¿sí? Es decir, nos alejamos de los demás para evitar problemas y entonces de esta manera no genero conflictos. O el concepto positivo, que es como presencia de justicia, ¿no? El respeto por los derechos humanos, como ya lo veníamos hablando en esta conferencia, pues implica precisamente el fomentar el respeto por los mismos, pero no solo eso, ¿sí? Sino también llevarlos a la práctica cotidianamente. Una tarea o práctica que le dejo a los docentes o servidores públicos cuando estoy con ellos es que busquen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hagan el ejercicio, ¿sí? Porque muchos de ellos me han dicho, a ver, si existe una Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿por qué no existe una declaración que te diga cuáles son tus responsabilidades? ¿No? Pues bueno, considero que no es necesario que exista, porque si tu derecho a ser tratado con igualdad y con respeto te dice que tú lo tienes porque eres un ser humano, te exige también que tengas responsabilidades. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Tratar a los demás con igualdad y con respeto. Si tu derecho es a tener un nombre y una nacionalidad, ¿cuál es tu responsabilidad? Llamar a todos por su nombre, registrar, ¿no? En el caso de cuando tienes una familia, a tus hijos. Si tienes derecho a no ser discriminado, ¿cuál es tu responsabilidad? Pues no discriminar. Si tienes derecho a un trabajo, ¿cuál es tu responsabilidad? Llegar puntual, hacer tu trabajo, respetar a tus compañeros, a las autoridades, ¿no? Pero fíjense cómo es que en una ocasión me toca llegar a un espacio y entonces estaba con mi enlace y llega un joven que era nuevo y le dice a mi enlace, bueno, entonces la hora de entrada, ¿qué hora es? Y mi enlace le dice, no, pues es a las 9 de la mañana, hay una lista para que te anotes, ¿no? Mientras sale tu nombre. Ah, ok, perfecto. Pero yo veo que todos llegan a las 9:15, 9:30, ¿puedo llegar a esa hora? Y pues el enlace se quedó así como, bueno, pues tenemos 15 minutos de tolerancia, ¿no? Pero como a veces es más fácil, ¿no? Copiar lo negativo que lo positivo. Si tú llegas puntual todos los días a las 9, pero ya viste que todos llegan tarde, ¿qué haces? Ah, pues yo también llego tarde, ¿no? Pues si a ellos no les dice nada, ¿por qué me van a decir a mí? Pero el día que haya un beneficio, ¿sí? Para los que llegan puntuales, pues tampoco te va a tocar, porque tú decidiste ir con los demás. Entonces, así como tenemos derechos, y por eso les decía, con cada uno de sus derechos vamos a ver cuántas, ¿no? ¿Cuál o cuáles son nuestras responsabilidades? Para que de esta manera nos quede mucho más claro. Y también con los niños, ¿no? Si ellos tienen derecho a esto, sí tienen derecho a jugar, pero deben cumplir con responsabilidades, ¿no? Sí tienes derecho, ¿no? A que se te trate con respeto y con igualdad, pero debes cumplir con ciertas responsabilidades. Entonces, tratar un poco de ir con este derecho, esta responsabilidad, porque a veces también nos confundimos. Los niños dicen, yo tengo derecho a jugar. Pues sí, pero haz tu tarea, ¿no? Esa es una responsabilidad, sí, pero que le corresponde a tu derecho a la educación. En tu derecho a jugar, tu responsabilidad es respeta las reglas del juego, ¿no? Respeta a tus compañeros en el juego. Aprende cuando ganas y aprende también cuando no ganas. Esas son las responsabilidades que tenemos con el juego. Con la educación, pues haz tu tarea, ¿no? Trae los materiales necesarios. Entonces, ir un poco con ellos hablando sobre estos derechos y responsabilidades. Vamos a ver entonces, ya para ir cerrando y darle paso a las preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son las actitudes diarias que nosotros debiéramos tener para ir fomentando este respeto por los derechos humanos? Pues bueno, interés por conocer a las personas que nos rodean y por descubrir sus valores y su originalidad sin dejarnos influir por ninguna clase de condicionamiento o estereotipo, ¿sí?
Comprensión, aceptación y respeto hacia la identidad, las características y las cualidades de las personas que nos rodean y hacia sus derechos fundamentales. Yo les invito a que ustedes cuando tengan un espacio, ¿sí? No sé, 5 minutos que no tengan nada que hacer, que se sienten en un espacio público, que se sienten en su propia escuela y miren cómo es que todas las personas, la mayoría de ellos, resuelven sus conflictos o están todo el tiempo generando agresiones, ¿sí? Mediante la violencia. Vamos caminando, viene un grupo de chicas caminando y ¿qué es lo primero que le vemos? La apariencia. Si le combinan los zapatos, si se vistió ridículo, si está maquillada como payaso, si camina como pollo espinado, ¿no? Si el señor que viene ahí tiene cara de maldito, ¿no? Si siempre nos vamos a una apariencia, ¿verdad? Y claro que lo detectamos inmediatamente. Pero no solamente eso, el lenguaje que utilizamos cotidianamente, fíjense, el lenguaje que utilizamos y que muchas veces no pensaríamos que es violencia. Frases como, no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre, ¿no? Frases como, tenía que ser vieja, ¿no? Frases como, tu lugar está en la cocina, ¿no? Parece que tienes síndrome o estás retrasado. Este tipo de frases que escuchamos mucho que nuestros jóvenes dicen y que es un lenguaje que está generando violencia hacia un grupo de personas, ¿no? Entonces, es lenguaje que nosotros utilizamos. O luego hacemos nuestros chistes también, ¿no? Nuestros chistes que también están generando desigualdad, ¿sí? Entonces, interés, respeto y valoración de la diversidad humana como una realidad que nos enriquece y que nos completa. Rechazo hacia todo tipo de desigualdades y discriminaciones sociales y personales. Rechazo de todo tipo de jerarquización de valores, de cualidades o de capacidades en relación con el sexo o con cualquier rasgo diferenciador. Atención, escucha y diálogo como medios y como clima fundamental en el que han de desarrollarse las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos. Respeto, conservación y cuidado de los bienes y servicios que recibimos y en concreto que nos brinda el medio urbano. Medios de transporte, vías públicas, espacios destinados al ocio, parques, zonas verdes, etcétera, ¿no? Respeto y valoración del trabajo de las personas que nos rodean y en particular de los que cuidan la ciudad o velan por un mejor y más fluida circulación del tráfico, ¿sí? No podemos tampoco generalizar que todos los servidores públicos, ¿verdad?, no hacen su trabajo, no. Hay muchísimos servidores públicos que cumplen con sus responsabilidades, pero de la misma manera la sociedad genera violencia sobre ellos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Son acciones que nosotros podemos llevar a cabo cotidianamente y que son acciones que van a favor del respeto por los derechos humanos de los demás, ¿sí? Evitar discriminar, evitar diferenciar a las personas, evitar generar etiquetas, prejuicios, desigualdades, ¿no? Yo les digo mucho a los jóvenes, aprender a ser más críticos en lo que vemos, en lo que escuchamos. Y entonces esto nos va a ayudar, ¿sí?, a hacer algo diferente. Les hacía estamos ahorita en un proyecto con los CONALEPS en relación a las relaciones de pareja. Y entonces le digo a los chavos, ¿no? Hay canciones que ustedes escuchan y que generan violencia y ustedes ni siquiera lo miran, o sea, ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Entonces les hablo de una canción y al final se la saben, ¿sí? Se la saben, pero al final habla el novio para dedicarla, ¿sí? Y de este lado la novia hasta le agradece la canción, cuando la canción te dice que va a generar violencia sobre ti, que te va a decir cómo debes vestirte, que te va a decir que eres un objeto, que le perteneces, y todavía se lo agradecemos, ¿no? Porque no hemos aprendido a ser críticos en lo que escuchamos, en lo que vemos. Programas de televisión, comerciales que generan desigualdad, ¿sí? Y que difícilmente los vemos. Entonces, por ahí anda uno ahorita en la televisión, ¿sí? Que es sobre un deporte. Entonces, véanlo, ¿sí? Mírenlo y vean si realmente genera o no genera desigualdad, ¿no? Entonces, me gustaría irme con esta última frase que dice: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota, ¿no? Como seres humanos, a veces pensamos que si yo hago algo diferente hoy, nadie lo va a notar, ni va a cambiar nada, pero
si empezamos a hacerlo uno, ese uno va a ser la diferencia, ¿no? Como docentes todavía tienen una labor más importante porque hoy día, ¿verdad?, en el papel o en el lugar en el que los están poniendo como docentes, como un foco de atención y como que son los responsables del acoso escolar que existe en la escuela, porque así lo están haciendo, pues también a veces nos sentimos desanimados, ¿no? A veces ya no queremos hacer nada, pues ya para qué, si de todas maneras siempre tengo la culpa yo, pues bueno. Eso que ustedes van a hacer diferente, ¿sí?, a favor de los derechos humanos, a favor del respeto por los derechos humanos de todos, es lo que va a hacer la diferencia también, ¿no? Entonces, es un trabajo que debemos iniciar, no solamente docentes, sino también padres de familia, autoridades, alumnas y alumnos, ¿sí? Y pues claro que también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos yendo de la mano con ustedes. Les decía hace un ratito que nosotros especialmente pues damos conferencias, ¿sí?, tanto a alumnos, padres de familia, ¿no?, autoridades, docentes, precisamente para que estén informados, para que conozcan sus derechos humanos, ¿sí?, pero también para que pues seamos responsables y estemos conscientes de la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a dar rápidamente respuesta a las preguntas que nos mandan, ¿no? A ver, esta de ¿qué hacer cuando se han agotado las estrategias en un grupo donde prevalece la violencia y carecen de respeto entre compañeros? Pues bueno, les mencionaba precisamente esto. Es importante que pues abramos dinámicas, ¿no? La música, por ejemplo, la música, yo que estuve haciendo mi tesis sobre la música, nos habla también de cómo relaja, ¿no?, a una persona. Empezar a buscar estrategias, hay páginas en internet también que traen diferentes dinámicas para que los jóvenes las hagan, pero sobre todo yo los invitaría a que permitieran que los alumnos convivieran entre todos. Claro que tenemos detectado cuál es el grupito, ¿no?, que siempre está junto, que siempre genera violencia sobre los demás. Tratar de disolverlo, ¿no?, tratar de poner a trabajar, ahora te toca trabajar acá, ahora acá, pero no como un medio para atacarlos, ¿no?, sino hacer una estrategia en general en todos. ¿Sí? Que todos empiecen a trabajar en diferentes grupos, ¿no?, que empiecen a convivir con otros compañeros. Esta dinámica que les mencionaba pues es muy interesante y nos ayuda a esto. ¿En dónde podemos encontrar bibliografía de los temas vistos en el curso que nos permitan reforzarnos? Pues bueno, la presentación, con mucho gusto se las puedo enviar sin mayor problema, y entonces en la presentación al final pues vienen los documentos que les pueden ser de utilidad. ¿Qué se puede hacer en una parte del conflicto no media, pero, híjole, generando conflictos, o qué se puede recurrir, cómo bueno, a ver, ¿quién escribió esta? Porque esta sí no le entiendo. Maestra Aurelia, Cecilia, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ahorita vemos esta pregunta porque no la entiendo muy bien. Se dice que en la solución de un conflicto con la mediación escolar debe existir disposición de las partes en cuestión y en realidad se carece de ello. ¿Cómo se puede ser hábil persuadir este sentir? ¿De qué o cómo puedo apoyarme para lograr disposición en las partes? Pues bueno, nos podemos apoyar precisamente mediante el pues diálogo, tratar de platicarlo con los jóvenes. Pues desafortunadamente ustedes, más que ser docentes, también son psicólogos muchas veces, ¿no? Entonces, los jóvenes encuentran en ustedes muchas veces pues la manera de vaciar todos los conflictos que traen, y si un joven, ¿no?, genera violencia en la escuela, pues hay un porqué, hay alguna situación que está viviendo. Entonces tratar de conversarlo, tratar de platicarlo, utilizar pues películas, cortometrajes. Hay una también que se llama El Circo de las Mariposas, no sé si ustedes ya lo pusieron a sus alumnos, ¿sí? Y que también nos lleva a reflexionar en ponernos en el lugar del otro y qué tipo, ¿no? Yo les hago a los chicos la pregunta de qué circo somos, ¿no? ¿El primero o el segundo? El primero en el que nos burlamos de los demás por una apariencia, o el segundo en el que reconocemos las habilidades de los demás, ¿sí? Y entonces generamos el respeto y reconocimiento hacia esas habilidades. Entonces, útiles. Vamos entonces con Raigosa Valadez de Salamanca. Compártanos por favor las dinámicas de integración con Dalia-Ray. Bueno, yo creo que es más fácil
que yo les dé mi correo y que ustedes me envíen un correo para que yo los pueda compartir. Mi correo electrónico es b de bueno, ¿sí? Y después Velasco con V y S, @cndh.org.mx, ¿sí? Ahorita se los voy a poner al final. María Angélica Gutiérrez Quintero, Telesecundaria 48, Miguel Cervantes de Saavedra. ¿Qué podemos hacer como maestros para generar respeto entre todos los integrantes del grupo? Me gustaría para que nos proporcionaran algunas dinámicas para poner en práctica en los grupos. Pues bueno, claro que sí se las enviamos sin mayor problema. José Antonio Jiménez Rodríguez, Tlalnepantla. Existe desgraciadamente en todas las sociedades personas que les gusta, les da placer generar conflicto, vive de él, hasta buscan otros que se comportan como ellos, haciendo grupos de sociópatas. ¿Qué podemos hacer? ¿Quiénes nos pueden ayudar? ¿Existen grupos de apoyo? Pues bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene específicamente un programa para la violencia escolar, y este es un programa que pues sí efectivamente tiene apoyo, ¿no?, para aquellos alumnos o alumnas que han sido víctimas o que son también agresores, ¿no? Entonces pueden entrar a la página de la CNDH y ahí pueden encontrar este programa que es específico para atender estas situaciones. Matilde Domínguez Pérez, Tuxtla Gutiérrez. ¿Hacia qué autoridad se dirige una denuncia de bullying en un centro escolar cuando se sabe que la persona que lo ejerce ya fue defendida por la CNDH? Pues bueno, seguramente aquí habrá alguna mala información acerca de fue defendida por la CNDH, ¿no? Pero en este caso, el mejor medio cuando nosotros tenemos alguna situación de violencia es el Ministerio Público, ¿no? Como docentes, recuerden que tenemos esa obligación. Cuando sabemos que hay algún alumno que se encuentra en riesgo, es nuestra responsabilidad denunciarlo, ¿sí?, ante el Ministerio Público, ante el DIF, ¿sí?, y pues efectivamente podemos buscar orientación jurídica en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Habría que ver precisamente a qué se refiere cuando dice que fue defendida por la CNDH. José Antonio Jiménez, Tlalnepantla. El bullying crece en medida de grado escolar, el potencial de riesgo es mayor, las repercusiones por consecuencia. Algo debemos hacer, las dinámicas que nos comenta se han aplicado en grupos de 18 a 23 años. Si es así, ¿cuáles han sido los resultados? Pues bueno, específicamente de 18 a 23 años solamente he aplicado la dinámica de decir las habilidades y algo positivo de cada uno de los alumnos, y la verdad es que han tenido muy buenos resultados, ¿no? Porque al final ellos empiezan pues a valorarse, ¿no? A saber que sí, hay muchas cosas positivas en ellos. Entonces es la única dinámica que he aplicado. Y la dinámica del tesoro humano la he aplicado ya con adultos. Entonces también ha tenido muy buenos resultados, pero les digo que al final las preguntas se tienen que adaptar de acuerdo a las necesidades de cada grupo, ¿no? Las edades, que son diferentes. En este caso sí me ha resultado la dinámica del tesoro humano con adultos. José Antonio Jiménez, Tlalnepantla. Objetivos excelentes, trabajando de forma ascendente, descendiente, en paralelo, incluyente. Y desgraciadamente algunas veces frustrante, ya que algunas veces la directriz o la familia no creen en ello. Debemos primero convencer a todos y cada uno de ellos de forma individual, grupal y, ¿cómo agotamos? ¿Cuáles son las otras instancias donde podemos pedir ayuda? Pues bueno, como les comentaba, las otras instancias podrían ser, pues el DIF, ¿no? Podrían ser, hay muchas conferencias muy interesantes, por ejemplo, también en mujeres, ¿no? Pues la Comisión Nacional tiene muchos programas al respecto de los niños y de la familia, ¿sí? Entonces, pues estos programas que tiene la CNDH podrían ser de mucha utilidad para ustedes, y los materiales sobre todo también. Heidi González Herrera, de Tlalnepantla. Una característica de la mediación es voluntaria tanto para las partes como para el mediador. ¿Pueden participar todos los miembros de la comunidad educativa? Claro que sí lo pueden hacer, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, que padres de familia, docentes, autoridades, alumnas y alumnos. Claro que pueden participar. José Antonio Jiménez. Tengo como alumnas un par de hermanas, una consentida de sus padres, que siempre le perdonan todo, no la obligan a hacer nada en casa, que casi no convive con ellos, siempre la apoyan a ella. La otra, 2 años mayor y que trabaja, más responsable, más cuidadosa en sus tareas y sin apoyo familiar. Me genera conflicto permanente. ¿Podría invitar a sus padres para mediar con ellos o con los 4? Pues iniciar primero con los padres de familia,
¿no? Iniciar primero con los padres de familia, ¿sí? Y en un segundo momento, ¿no? Iniciar primero con los padres de familia, iniciar con las hijas, ¿no? Con las alumnas, y en un tercer momento pues poder hablar con los 4, pero a los 4 pues sería imposible de alguna manera porque son percepciones totalmente diferentes. Gabriela Terrazas, Chihuahua. Me interesan las lecturas, ya que en mi grupo tengo una situación en la que una niña constantemente molesta a todos los niños del grupo, incluso ya no quieren estar con ella. Hemos hablado por varias instancias con la niña, pero los padres no aceptan la situación y ya empieza a generar problemas por esta conducta, ¿no? También aquí sería importante pues reconocer que la pequeñita, la niña que está generando violencia y que ahora ya todos la aíslan, pues también es víctima, ¿no? De alguna manera, de alguna situación que se está viviendo en casa, ¿no? Que es el medio más próximo. Heidi González Herrera, por favor, yo sí estoy muy interesada en que puedan enviar las 2 lecturas de carpintería y los 3 cochinitos y que asistan al plantel donde trabajo. Y la escuela donde estudian mis hijos, les dejo mi correo. Ojalá puedan comunicarse. Dalila Raigosa, ¿cómo se puede solicitar conferencias a preescolar en Salamanca? Pues bueno, en este caso les pido por favor nuevamente me envíen un correo, ¿sí? Acá está. Aquí les dejo mi correo, ahí está, bvelasco@cndh.org.mx, y en este medio, tanto para solicitar conferencias, para solicitar materiales, no bibliografía, envíenmelo por este medio, por favor, y con todo gusto yo les envío la respuesta, ¿sí? De qué necesitan para poder, para que podamos ir a dar una conferencia, les envío los materiales y les envío la bibliografía, pero sí es importante que ustedes me envíen un correíto a mí, es más fácil, ¿sí? Para nosotros. Vamos nuevamente a las preguntas. F5. Adolfo Espinosa, Tlanepantla, favor de enviarme material a mi correo. Sería interesante presentar estas conferencias a nuestro plantel. ¿Cómo los contactamos? Pues bueno, lo mismo, por favor. Nuevamente les pongo el correíto, envíenme un correo, ¿sí? Y con todo gusto nosotros le damos pues respuesta a cada una de las solicitudes que ustedes tengan para nosotros. Muy bien, pues creo que son todas. Pues bueno. ¿Qué? Ok. Pues bueno. Para finalizar, agradecemos la presencia de los docentes que nos acompañan el día de hoy, así como a los que nos siguieron a través de esta transmisión en vivo, invitándoles a concluir el curso en línea para poder obtener la correspondiente constancia. Que pasen un excelente día y felicidades por haber finalizado este ciclo de conferencias exitosamente. Buen día y hasta la próxima.